¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a Revista Semanal, a estas 2 horas aproximadamente que tenemos por delante de charlas con la vida y sobre cuestiones muy interesantes. Hoy, además, tenemos un programa muy completo, tocamos varios ámbitos, desde la sanidad, en este caso, de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar del programa de la PrEP, ¿qué es eso de la PrEP? ¿Qué protocolo se sigue, en este caso, en el Centro de Salud de Bombero Echaniz, que es donde se implementa? Y para ello vamos a hablar con una facultativa experta en este tema. Pero tenemos muchas más cosas a la orden del día: la política internacional, qué pasa con Donald Trump, con los aranceles, cómo nos toca de cerca, hay que tener miedo, es tan fiero león como lo pintan, en fin, vamos a hablar con alguien muy experto en este tema, en relaciones internacionales, que nos va a hablar de estas y otras cuestiones, pero de una manera cercana, para que lo entendamos y realmente conozcamos un poquito más la figura de Donald Trump. Más temas, bueno, un entrevistón el que tenemos hoy, un amigo muy querido de esta casa, hace ya unos cuantos años que cruzó el charco y se fue a México, ni más ni menos, para desarrollar, bueno, pues allí su carrera, dejó la política y se marchó a México después de muchísimos años aquí con política municipal, en el ayuntamiento, a nivel, bueno, autonómico. Antonio Basagoiti, ex presidente de los Populares Vascos, ex concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y actualmente trabaja en la Cámara de Comercio Exterior en México, promoviendo precisamente la implantación de las empresas españolas en ese país, haciendo país, como decimos, y apostando por España y por esos lazos con México. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que está a la orden del día, como es el complemento de paternidad, con los amigos de Wenfi Abogados. ¿Cómo reclamar ese complemento? ¿Quiénes son las personas que deben hacerlo? ¿Y cuál es la vía más recomendada para todo ello? Cuestiones legales con Wenfi Abogados y también otras dudas legales, en este caso, como siempre, con Javier Rodríguez Eguía. Hablamos de hacer un break en la vida, un punto y aparte, y romper para encontrarse a uno mismo, con Yolanda Charte y ese libro que nos habla precisamente de frenar a tiempo y alcanzar nuestra meta. Y una vez más, nuestro espacio para nuestras queridas mascotas, para buscarles un hogar de la mano de A Pasos Bilbao, que nos ofrecen cada semana 2 casos muy especiales para que esas mascotas que tanto lo necesitan tengan un hogar. Todo ello y mucho más enseguida, en 2 minutos, aquí en Revista Semanal. Pues arrancamos y lo hacemos un día más, como siempre, con los temas legales que nos preocupan en el día a día, las cuestiones que a veces se nos plantean y que no encontramos una respuesta. Siempre lo mejor, lo decimos aquí, es preguntar a los expertos, a quienes entienden de ello, y en nuestro caso, como no, a nuestro abogado que nos acompaña todas las semanas, Javier Rodríguez Eguía, a quien, como siempre, saludamos. Javier, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Todo en Todo orden. bien. Antes me comentabas que sin novedad, que eso es bueno. Sin novedad. Las novedades siempre son malas, Bueno, generalmente. pues seguramente. Pues como siempre vamos a arrancar enseguida con estas preguntas, pero lo hacemos recordando los teléfonos que tenemos para que desde el otro lado nos planteéis esas preguntas, esas dudas legales, que buscáis una respuesta a corto plazo inmediata. Bueno, pues tenemos el WhatsApp de Telebilbao, el 94 421 2000. Es el WhatsApp donde nos podéis enviar los audios, los textos, nosotros le ponemos voz. Ya sabes, si no queréis hablar porque no os gusta, no os apetece, pues nos lo mandáis escrito. Y el correo electrónico revistasemanal@telebilbao.es. Y como cada semana, que se os hace cortito, que queréis un poco una explicación más larga o ya, bueno, pues un seguimiento del caso, está el teléfono directo con Javier, que es el 94 416 48 33. Así que todo clarito y, como siempre, vamos a comenzar nuestras dudas legales de este programa. Hola, yo tengo una pregunta importante para el abogado. Llevo tiempo planteándole a mi marido que me quiero separar porque los problemas en la relación y de convivencia pues ya son insalvables, pero él me dice que no, que solo digo tonterías. No me da ni la más mínima opción. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo iniciar el proceso aunque él no quiera? Entendido. Dos no pelean si uno no quiere, pero dos se pueden Perfectamente. divorciar si uno Sí, no quiere. por supuesto. O sea, es decir, ella puede entablar el procedimiento en el momento que quiera, independientemente de que él quiera o no quiera. Incluso, aun una vez establecido el procedimiento judicial, él se puede oponer y decir que no quiere divorciarse, etcétera, etcétera, no quiere separarse.
y el procedimiento va a seguir adelante y va a obtener una resolución y una sentencia de separación o de divorcio, según ella lo plantee. O sea, tema diferente es que de mutuo acuerdo nos separemos o nos divorciemos. Vale, de acuerdo, presentamos lo correspondiente a documentación, el convenio en el juzgado y punto. Que yo no me quiero separar, no me quiero divorciar de ti. Si yo quiero, por mucho que tú no quieras, lo voy a conseguir. O sea, Es decir, aunque le diga que solo dice tonterías y no haya por una mucho que le causa diga, justificadísima, por lo es que sea, porque es le que, apetece. es decir, me quiero divorciar de ti. ¿Por qué? No, hoy no hay que aducir ningún tipo de Argumentar. causa, ni argumentar ningún tipo de causa. Ya no quiero separar de este señor o de esta señora y punto. Presento la demanda correspondiente y voy a conseguir la sentencia. Es algo lícito. Se oponga o no y se ya oponga. no estamos en la Edad Media, No, ¿verdad? por supuesto. Bueno, Por pues lo tanto, lo puede hacer cuando quiera y como quiera. O sea. despejada queda esa duda y vamos a por la siguiente. Hola, una pregunta para el abogado. Estoy pensando adquirir la vivienda contigua a la mía, ya que el vecino la va a poner a la venta y creo que puede interesarme. Somos familia numerosa y nos viene bien. Mi pregunta es, ¿se pueden unir dos pisos en uno en una comunidad de propietarios? Gracias. A ver. Este es ver, un problema que es muchas veces surge en que- las comunidades de propietarios. Hay que ver el título de propiedad y ver si se permite la unificación de diferentes establecimientos. Es decir, muchas veces esto se suele suceder con las lonjas o con los locales comerciales. Es decir, si no hay una autorización por parte de la comunidad que figure en las escrituras, hay que pedir permiso a la comunidad de propietarios y por lo tanto puede haber problema. Es decir, siempre hay que comunicarlo. Sí, Siempre. y en este caso, pues bueno, habría que ver cómo está el título de propiedad y ver. En principio no tendría por qué haber problema, pero los puede haber. Es decir, que en manu militari, pues podría ser problemático. Otra cosa diferente sería separar, porque por ejemplo, las viviendas estas que tienen dos entradas, me imagino que sí, que sería... No, así todo, ¿Se puede la separar en dos separación, la viviendas? separación de dos viviendas también tiene que tener una autorización de Sí, la sí, comunidad de por eso, me propietarios. refiero que igual es hasta más difícil. Más difícil. ¿Por qué? Porque en este caso todavía en la unificación, es decir, en un momento determinado podemos decir, tiramos un tabique y unimos Claro. las dos viviendas y no hay ninguna alteración ni en el registro de la Está propiedad claro. ni nada por el estilo. Cuando tenemos una vivienda que queremos hacer dos, tiene que haber una modificación de porcentajes, tiene que haber una escritura o un nuevo registro, una nueva anotación en el registro de la propiedad, dividir el porcentaje, tiene que haber un parte de la comunidad que esté de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero en este caso de la unificación de los pisos, hombre, diríamos, si tengo los dos pisos, las dos viviendas contiguas y tiro un tabique y entre comillas, no se entera nadie porque las he unificado por dentro, pues bueno. Oye, pues yo compraría pues no las pasa dos nada. y el marido que viva en una y en otra. Yo creo que sería mucho Sí, ese mejor. tema ¿Para qué sí. las quieres unir? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a seguir con más cuestiones, a ver qué nos preguntan. A ver. Hola, tengo una hija y un hijo. El hijo no me hace ni caso, vive su vida y nunca se preocupa por mí ni me llama. He decidido favorecer a mi hija, pero quisiera hacerlo ahora mientras esté yo vivo. ¿Es posible? Bueno, Hombre, estos temas tenemos muchos. Sí, sí, muchos de esos. Eso es que el pan nuestro de cada día. Por supuesto que es posible, incluso ya está recogido en la ley que yo puedo hacer adelantos de la herencia, etcétera, etcétera. Tema diferente es cómo haya que tributar. Es decir, si lo hago mediante una donación, pues habrá que pagar el impuesto correspondiente y punto. Por lo tanto, que puede disponer de bienes en favor de su hija en vida, de los que quiera. O sea, como si dispusiese de todos sus bienes. O sea, no habría ningún problema. Vuelvo a repetir. Eso sí, hay que tener en cuenta que habrá que pagar el impuesto correspondiente si se considera que es una donación y entonces habrá que pagarlo. Pero, por lo demás, ningún problema. O sea, independientemente de que le diese todos los bienes que tenga usted en vida. O sea, se los puede dar. O sea, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues todo muy explicadito, muy bien. Nos queda, sí, creo que queda alguna cuestión. Nos queda una. Venga, pues vamos a por ella. Hola, tengo una duda. ¿Se puede negar una custodia compartida? Porque yo siempre he cuidado a mi hijo y ahora veo que prevalece la compartida, pero en mi caso no lo veo justo. No sé si tengo posibilidades de que me den la custodia. Es que mis hijos son todavía muy pequeños. Gracias. Claro, ¿cuánto de pequeños? Porque Bien. si son muy Bien, pequeños... de meses. Bueno, en principio no se puede negar la custodia compartida. Es decir, doctrina del Tribunal Supremo es que la custodia debe ser compartida. Tema diferente es que debido a determinadas situaciones, determinadas posiciones o estado de uno de los cónyuges para poder compartir la custodia o incluso de los menores, no sea aconsejable en un momento determinado que la custodia sea compartida. Pero oponerse como tal, sin ninguna argumentación, sin ninguna causa, sin ningún motivo, pues está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, es doctrina del Tribunal Supremo que la custodia perfecta o la mejor es la compartida. Vuelvo a repetir, si son bebés
imaginemos que son bebés de pecho, bueno, una custodia compartida, pues estamos alterando las circunstancias, la realización de esos menores y por lo tanto entonces uno en un momento determinado se puede poner y decir que la custodia no sea compartida, que haya un derecho de visitas, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, en concreto y en conjunto a la pregunta, ¿se puede uno poner a la custodia compartida? Si no hay unos motivos fundamentados e importantes y de peso, pues no, porque está condenado al fracaso. Nos enviaban también una pregunta escrita que no la he entendido muy bien, a ver si me lo puedes aclarar. En una relación, ¿qué prevalece, el matrimonial o el testamento? Es que no sé muy bien a qué se refiere el matrimonial. Bueno, me supongo que se está refiriendo al derecho matrimonial como tal, Ajá. o al testamento. Es decir, lo que en un momento determinado puede prevalecer, lógicamente, es el testamento. Imaginemos, hay supuestos y hay doctrina y sentencia del Tribunal Supremo en donde en un momento determinado, en un testamento se ha dicho, le dejo todos mis bienes a mi esposa fulanita. Y el día que me he muerto, mi esposa ya no era fulanita porque me había divorciado de ella. Y por lo tanto, esa cláusula no sirve y por lo tanto los herederos o los legitimarios o quienes puedan ser los herederos han impugnado el testamento y han ganado. ¿Por qué? Porque se dice expresamente mi esposa fulanita que ya no era. Entonces, en un momento determinado, con respecto al testamento, va a prevalecer la situación real que haya. El derecho matrimonial, pues bueno, quizás se puede estar refiriendo a los derechos que puede tener, a la legítima que puede tener el cónyuge viudo. Si hay una separación o hay un divorcio, los derechos hereditarios se pierden y por lo tanto no es que prevalezca el derecho hereditario, sino lo que prevalece es lo que dice la ley. Es decir, separado o divorciado ya no hay derechos hereditarios como tal y por lo tanto lo que prevalece no es el derecho hereditario, sino es la ley como tal. Bueno, qué de cosas. A mí me interesa lo de la vivienda, ¿eh? Voy a ver si me vende Sí, la de vecina. vivienda. Pero para mí Sí, sola. sí, bueno, eso está bien. Javier, pues nada, como siempre vamos a recordar, bueno, sí, los teléfonos otra vez. Ya veíamos que tenemos alguna pregunta que nos la han mandado escrita, que nosotros le podemos poner voz y si no, bueno, pues un audio, que es muy fácil, al WhatsApp, el 94 421 2000 o el correo revistasemanal@telebilbao.es. Como veis, bueno, pues Javier nos da explicación a todo siempre muy clarito, pero siempre hay cuestiones que merece la pena tratar de forma más profunda, más sosegada y siempre es mejor, lo decimos siempre, con un profesional. Ahí tenemos el 94 416 48 33. No nos cansamos de repetirlo, Javier, que mejor tener las cosas claras de una vez que no ir dando Que no a un vueltas. pleito y que meterse en los líos. Sí, sí. Sí, sí. Pues merece la pena una consulta con un abogado y, bueno, pues seguro que encuentran una respuesta a cualquier duda que les planteemos. Gracias, Javier, como siempre. De nada. Y nada, hasta la semana que Hasta viene. entonces, si Dios quiere. Bueno, pues Dios va a querer, ¿eh? Yo creo que Esperemos sí. que sí. Nada, unos minutitos de publicidad y volvemos. Vamos a hablar de la prevención de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual en unos minutos. Pues continuamos y, como decíamos, lo hacemos tocando temas relacionados con la salud, con la prevención en este caso, porque bueno, pues estamos escuchando noticias en los últimos tiempos de ese aumento en las enfermedades infecciosas de transmisión sexual, las llamadas ITS, infecciones de transmisión sexual. En la gente joven los hemos escuchado también en otros segmentos de franja de edad, entre los 50 y 70 años, pero preocupan especialmente en la juventud. Hay tratamientos importantes precisamente para evitar esas transmisiones, para prevenir, y siempre se dice la prevención es lo mejor. En este caso, aquí en Osakidetza, en Bombero Etxanit, bueno, pues se lleva a cabo ese tratamiento y precisamente para hablar de todo ello, hoy nos acompaña María Jesús Barberá, que es facultativa del Servicio de Enfermedades Infecciosas en Bombero Etxanit, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues decíamos, María Jesús, que estamos escuchando noticias que aumentan los casos en esta franja de edad, en esta otra. Vosotros más que nadie, ¿no? Lo conocéis porque trabajáis con ellos. ¿Cuál es un poco la franja de edad donde vosotros veis más preocupación ahora mismo? Bueno, ahora un tema que muy relevante es precisamente la población más joven, ¿no? Los adolescentes, donde nosotros ahora recientemente hemos hecho un trabajo en el que hemos precisamente comparado la población de menos de 19 años a partir de 19 años, qué incidencia hay comparando estos grupos de edad, y hemos visto que es mayor
en nuestra unidad, por lo menos, ¿no? en nuestro caso, que es donde vemos por otra parte la mayoría de las ITS que se diagnostican en Vizcaya, pues que es bastante mayor que el resto de las franjas de edad. Y un poco los motivos, olvidos, que no prestan atención a no le dan importancia, no se dan mucha cuenta de lo grave que puede llegar a ser, o ¿cuál es un poco la conclusión que sacáis vosotros? Bueno, es multifactorial, ¿no? Y hay muchos cambios sociales en la sociedad que favorecen pues, las relaciones sociales y por tanto también las relaciones sexuales. Y entonces esto en la población más joven, todo eso es más fácil aún y más rápido, porque pues ya han nacido con toda la tecnología, claro, redes sociales, nuevas aplicaciones con las que tienen tanta agilidad, y esto, pues digamos que todavía facilita más, ¿no? Entonces, luego también, pues sí, posiblemente hay mucha información, pero a veces la información no es lo mismo que el conocimiento, claro, ¿no? Claro. Y a pesar de los cambios que ha habido a lo largo de los tiempos y de la mejora en la educación, pero todavía falta una educación sexual adecuada, directa, clara, desde el colegio, desde la infancia y con normalización, ¿no? Porque todavía este tipo de patologías pues va vinculada a mucha estigmatización. Claro. Y esto no aproxima, aleja. Y entonces lo que hay que hacer, lo primero de todo, normalizar, claro, educar desde el principio y facilitar el conocimiento, ¿no? Porque por suerte cuando yo era joven, las relaciones sexuales eran pecado casi, claro, ¿no? Claro. Eran pecado, bueno, entonces... No, que no eres tan mayor, hombre. Cuando era más joven. Pero todo esto, afortunadamente, digamos que todo esto que iba vinculado al castigo, a la culpa, claro, tanto esto ha cambiado afortunadamente, pero claro, también tiene pues sus consecuencias, ¿no? Está claro. Entonces, primero hay que aportar conocimiento, saber qué son, cómo se contagian, cómo se pueden prevenir, y con el conocimiento luego cada uno es libre de decidir, ¿no? Y de protegerse. Desde luego. Pero primero hay que tener el conocimiento. Está claro. Pues enseguida vamos precisamente a conocer a que llamamos esas ITS, ¿no? Que hace un tiempo pues los conocíamos más como ETS, enfermedades de transmisión sexual, pero ahora lo correcto es decir ITS, infecciones, ¿no? Vamos a decirlo sí. así. Hace unos años, como tú bien contabas, pues estaba más quizás estigmatizado, y sí que oíamos muchísimo, sobre todo del VIH, del SIDA, que todavía hay gente que no lo tiene muy claro, si el SIDA es el VIH, si el VIH es el SIDA, también lo explicamos, pero no solamente esta enfermedad, hay muchas más. ¿A qué se conoce hoy en día? ¿Qué es lo que conocemos por infecciones de transmisión sexual? Bueno, hay muchísimas. Por eso, muchísimas, sí, hay bacterias, virus, ectoparásitos, en fin. Entonces, una infección de transmisión sexual es aquella que se transmite a través de las relaciones sexuales, ¿no? Que luego hay matices en el tipo de relación, porque se puede transmitir con una penetración vaginal, sexual, anal, en el caso de personas que practican sexo anal, oral, si se practica pues sexo oral, etcétera. Y luego hay algunas infecciones pues que se transmiten con el contacto directo cutáneo o mucoso con lesiones, ¿no? Producidas por una infección. O sea que dentro de que se transmiten dentro de una relación íntima, pues luego el mecanismo puede ser un poco variable. Yo hablaba del SIDA, digamos, ¿no? Pero hay muchísimas, no estamos hablando de la sífilis, de la clamidia, no sé, por ejemplo, las infecciones, la más frecuente es una vírica, que es la producida por el virus del papiloma humano, que afortunadamente para esta hoy en día hay una vacuna que se ha demostrado muy eficaz, y que en países donde ya hace ya muchos años que se está vacunando, pues se ha visto claramente, se ha demostrado que ha bajado muchísimo la incidencia de cáncer de cérvix, de cáncer anal, en el caso de los varones, cáncer de pene y de verrugas genitales, por ejemplo, ¿no? Y por eso el año pasado aquí en Osakidetza, en el País Vasco, pues ya se vacuna a los niños varones. Y porque ya hace unos 15 años, no más de 20 años ya que se vacuna a las niñas en toda España, en todo el territorio del Estado español, pero desde el año pasado también a los niños varones, para que esté protegida toda la población. Luego, el siguiente virus pues, importante es el VIH, ¿no? Que cuando solo es infección y no ha causado patología, llamamos VIH. SIDA esto se veía pues, en épocas afortunadamente ya pasadas, ¿no? Cuando no había tratamientos eficaces, e inexorablemente la infección deterioraba el sistema inmunitario hasta un punto en el que ya aparecían enfermedades que llamábamos oportunistas, porque aparecían cuando había un deterioro muy importante del sistema inmunitario, ¿no? Y aparecían infecciones y enfermedades de todo tipo que finalmente pues, ocasionaban la muerte.
Y afortunadamente pues hoy en día esto pues gracias al Sí, a diagnóstico las precoz y al tratamiento antirretrovirales y todo efectivo esto, claro. ha cambiado. Luego hay infecciones bacterianas que están producidas por bacterias y entonces las más comunes son la clamidia y en segundo lugar la gonorrea, La la gonorrea. gonococia, que bueno, tienen muchos nombres, sí. etcétera. Y luego hay otras infecciones, por ejemplo la tricomoniasis, que está sobre todo de patología, infección vaginal en mujeres, también en varones uretritis, clamidia y gonorrea también, ocasionan uretritis e inflamación del cuello de la matriz en mujeres. Y luego las características de las infecciones bacterianas y especialmente la gonorrea y la clamidia es que muchas veces, y esto está relacionado con la recomendación de la OMS de cambiar el término de enfermedad por infección, pues muchas veces no dan síntomas, son asintomáticas durante mucho tiempo, semanas, meses, y sin embargo pues pueden continuar transmitiéndose de persona a persona a través de las relaciones sexuales y también pueden generar complicaciones en las personas que las tienen. Claro, muy importante. Entonces, ¿cómo detectamos esas infecciones? Pues bueno, gracias a las pruebas diagnósticas que también afortunadamente han mejorado mucho, gracias a la incorporación de las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, o más comúnmente conocido las PCRs, pues que detecta DNA bacteriano o DNA viral. En el caso de las infecciones virales, pues el diagnóstico es mucho más sensible y con presencia escasa de virus o de bacterias se puede detectar, ¿no? Y eso ha hecho que, por otra parte, también haya muchos más, o sea, el diagnóstico sea mucho mayor porque también hay mucha más capacidad de detección. Y más capacidad de detección de infección asintomática, que antes, con técnicas diagnósticas menos sensibles, pues no podíamos llegar a diagnosticar. Bueno, la verdad que es súper interesante, fíjate de todo lo que estamos aprendiendo. Y ahora es cuando llegamos al famoso, o a la famosa PrEP, ¿no? En el Bomero Chaniz, que es, yo creo que es el único centro de los pocos de Euskadi donde se lleva a cabo, ¿no?, este tratamiento con esta pastilla, la PrEP, que me lo contabas antes fuera de micro. ¿Qué es exactamente? La PrEP, sí, iniciamos la PrEP en Vizcaya, en la unidad de ITS de Bombero Echaniz, pues en el año 2019, que es cuando se autorizó en el Estado español y aquí también. Y bueno, ya prácticamente hay casi 1000 personas tomando PrEP. Y la PrEP significa, del inglés, preexposición, profilaxis, para el VIH. Esto consiste en tomar una medicación, que en realidad son 2 medicamentos en una sola pastilla, que los ensayos clínicos demostraron que era altamente eficaz en vida real, se aproxima al 100% cuando se toma bien, es la condición sine qua non para que sea efectiva. Pues se acerca al 100% de efectividad en la prevención del VIH. Las personas que toman PrEP no se infectan por el VIH. Evidentemente no está indicado para toda la población, porque Claro, no toda la población todo el mundo tomaría tiene como las riesgo aspirinas, ¿no? Pues exacto, de adquirir el VIH, ¿no? Sino que va dirigido a personas que tienen una vulnerabilidad especial, ¿no?, que están más expuestas a infectarse por y vamos a dicha recordar, solo es infección. el VIH, no es... Sí, la PrEP solo protege frente al VIH. Luego hay otros tipos de tratamientos preventivos para infecciones bacterianas y luego hay vacunas, que esto es lo ideal. Claro. Vacunas para prevenir infecciones. Por desgracia, para el VIH, aunque hay mucha investigación, todavía no existe una vacuna que nos prevea de la infección, porque de forma definitiva, quiero decir, que te genere impunidad para siempre, que tú te pongas una inyección y ya no tengas que tomar nada. Hoy por hoy pues hay que tomar medicación. Luego también se ha autorizado en Europa, todavía esto está ahora en España en vías de autorización, hay una medicación que se administra por vía parenteral cada 6 meses y que también se ha mostrado eficaz en la prevención y en el tratamiento del VIH. Quiero decir que las cosas van cambiando y van mejorando, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy no existe una vacuna que nos proteja para toda la vida, sino que tienes que tomar tratamiento de manera permanente, tanto para tratar si lo tienes, como para prevenir si no se tiene. Y ese es un poco pues el protocolo, ¿no?, que lleváis en Bombero Echaniz, que antes comentábamos, ¿no?, que en este caso es un tratamiento que hay que tomarlo asiduamente, porque sí que en otros países está permitido de forma más aislada, digamos, ¿no? Sí. Pero aquí de momento pues no, porque bueno, pues el tipo de relaciones que dices pues es diferente, bueno, no está aprobado, sin más. Sí, no está aprobado, no. La Agencia Española del Medicamento hoy por hoy no ha autorizado la pauta a demanda. O sea, los estudios científicos demostraron que había 2 maneras de tomarlo que eran eficaces, ¿no?, si se toma bien, que es tomar una pastilla diaria y siempre se está protegido, o
tomar medicación, 3 dosis en realidad, 4 comprimidos alrededor de la relación sexual, ¿no? Desde el día previo hasta 2 días después de la relación sexual. Pero la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española hoy por hoy no han autorizado esta última pauta. Requiere un cumplimiento mucho más estricto, ¿no? No permite fallos, porque al ser pues puntual y muy centrada en la relación, pues si cualquier olvido podría comprometer su eficacia. ¿Y cuál es un poquito el protocolo, digamos, en el sentido de que el usuario que va a Bombero Chaniz preocupado porque va a tener, bueno, pues quiere protegerse ante precisamente el VIH, ¿no? ¿Tiene que pasar algunas pruebas? ¿Cómo? Para iniciar PrEP. Sí. ¿Cómo va ese protocolo? Sí, bueno, pues primero se hace una primera visita para hacer una valoración general del estado de salud y de salud Porque sexual. cualquier usuario puede tomarla. Sí, potencialmente que vaya a exponerse potencialmente sí, hay alguna contraindicación, pero prácticamente muy pocas, prácticamente no hay. Y es una medicación bien tolerada y por eso se probó para la PrEP, porque en realidad la medicación que se utiliza para la profilaxis es medicación que ya se usa para el tratamiento de las personas que tienen VIH y es pues de las medicaciones más experimentadas, más cómodas de tomar, más seguras, que tienen menos interacciones, que no requieren quizás efectos secundarios. Sí, mejor toleradas, sí, menos efectos adversos, etcétera, etcétera, y por eso se ensayó como estrategia para la PrEP, ¿no? Entonces, en principio hay muy pocas contraindicaciones. Y entonces, sí, cuando una persona solicita PrEP, primero se le hace una valoración, asegurarnos que no hay ninguna contraindicación y que realmente hay indicación, ¿no? Que realmente tiene riesgo de adquirir. Bueno, evidentemente no creo que nadie quiera tomarse una pastilla así por así. Claro, ¿no? normalmente Realmente, cuando alguien lo pide generalmente, pues efectivamente cumple criterios. Puede haber algún riesgo, claro, y exacto. Como siempre. Eso es. Y entonces, pues hecho esto, se hace una analítica completa, se hace un cribado completo de infecciones de transmisión sexual, porque, claro, el VIH no deja de ser una infección de transmisión sexual hoy por hoy, ¿no? Y entonces, pues para poder detectar estas infecciones que son asintomáticas. De hecho, en el seguimiento de la PrEP, nosotros vamos haciendo periódicamente cribado de otras ITS, de gonorrea, clamidia, sífilis y hepatitis. Y luego, a continuación, la PrEP no se ha autorizado como una estrategia de prevención única, sin más, claro, sino que está en un marco, en un programa global de prevención en el que están incluidas pues administración de vacunas para prevenir otras infecciones, por ejemplo, vacunas frente a la hepatitis, frente al virus del papiloma humano, etcétera. Frente, por ejemplo, al virus antes llamado de la viruela del mono, ahora Mpox, ¿no? Que ha habido brotes en países occidentales. En el 2022 hubo un brote importante y continúa habiendo algún caso. Pues disponemos de estas vacunas. Entonces, todas estas medidas preventivas se ofrecen. Se ofrece, por supuesto, preservativo para quien... Estábamos viendo ahí que hace poquito sacas desde Osakidetza la famosa campaña No hagas match con las ITS, ¿no? Y los datos además es que están ahí, 7 de cada 10 infecciones de transmisión sexual se detectan en jóvenes. Usa preservativo, ante todo el preservativo, que está claro que ya no solamente de cara al VIH, sino para cualquier otra enfermedad de transmisión o infección de transmisión sexual. Seguimos estando poco concienciados con todo este tema, porque yo antes hablaba también... Con el tema del preservativo. Del preservativo, o sea, no sé, ¿qué pasa? Que no nos gusta, o no sé, y al final es que esas consecuencias están ahí, claro. Sí, se ha denostado mucho el preservativo, está desprestigiado, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, lo podríamos decir de muchas maneras, pero es cierto, yo creo que hay que darle una oportunidad al preservativo y la realidad es que el preservativo protege, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperarlo, ¿no? Recuperar porque y que deje de estar también tan despreciado, ¿no? Sí, porque realmente es una estrategia que, a ver, no protege absolutamente al 100% de todas las ITS, ¿no? Por ejemplo, frente al virus del herpes o frente al virus del papiloma humano, no protege 100% porque son virus que están en el entorno del área genital, pero el preservativo protege una parte. Entonces, todas aquellas infecciones que se transmiten a través de secreciones, gonorrea, clamidia, VIH, pues sí que es altamente eficaz, pero para otro tipo de infecciones, pues no tanto. Pero a pesar de ello, es una herramienta fundamental y entonces yo creo que sí, que hay que recuperar, ¿no? Porque tiene una eficacia
muy alta y bueno, y además además es el único método anticonceptivo que además protege de las ITS, que eso también hay que tenerlo presente. Cosas, está claro. Doctora, me has dejado sin preguntas porque es que digo, ¿cuántas cosas tan interesantes nos has contado, que hemos aprendido y además, sobre todo, bueno, pues dicho de una manera clara, que a mí me interesaba mucho este tema, pues porque por conocidos, amigos, me decía que la gente está muy desinformada, que en Bombero Chanit, que hacen este tratamiento, que es de Osakidetza, digo, bueno, pues voy a llamar y la verdad que yo creo que, no sé si nos hemos dejado algo importante en el tintero. Bueno, podríamos estar hablando horas. Es importante también que la población sepa pues, que está estas unidades especializadas que son de acceso directo, por otra parte, ¿no? Que así como ¿De otras... acceso directo qué quiere decir así? Los usuarios pueden acceder de motu propio. Ajá. No es imprescindible que sea a través de la derivación de otro especialista o del médico de familia. Ah, no tiene que pasar por el médico de cabecera. Porque atendemos patología de especial interés sanitario por el hecho de ser infecciones transmisibles, ¿no? Tienen este nombre, ¿no? Patología de especial interés sanitario, y en este sentido son de acceso directo, ni siquiera es necesario, puede acceder una persona sin papeles o se puede acceder de modo espontáneo. Y entonces solamente solicitar atención y se le hará una valoración, un triaje y se le asignará pues, la visita que corresponda. También tenemos visitas solo dirigidas a personas asintomáticas que creen que están en riesgo de tener una ITS, solo para hacer un cribado. Quiero saber si tengo... Claro. Sí. Pues muy, muy interesante y bueno, lo tenemos en Bombero Chanit, en Indautxu, en Bilbao. Horario, me imagino que... Pues tenemos horario de lunes a viernes, de mañana y de tarde, de 8 de la mañana a 8 de la tarde prácticamente, ininterrumpidamente, sí. Pues no hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Y como siempre una llamada a la prevención, que es la mejor arma contra todo este tipo de infecciones. María Jesús Barberá, facultativa del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Osakidetza y desarrollando esa labor importantísima en Bombero Chanit. Muchísimas gracias por acompañarnos y por despejarnos un poquito todo este campo y además hacerlo de una forma tan clara. Gracias a vosotros, cuando queráis. Gracias. Bueno, pues hemos aprendido un poquito más. Enseguida vamos con más cosas. Bueno, tela, tenemos. Vamos a hablar de Donald Trump, de los aranceles, en unos minutos, enseguida. Moda, complementos y fragancias Idem. Navarro Villoslada 8, Bilbao. Bueno, pues lo comentábamos, casi nada los temas que tenemos hoy. Vamos a hablar de algo que no dejamos de hablar desde hace ya mucho tiempo. 4 años después, Donald Trump de nuevo vuelve a la Casa Blanca con mucha expectación, pues muchísimas cosas. Elon Musk, inteligencia artificial, un montón de medidas que ya no va a haber. Enseguida vamos a conocer todas y vamos a ver si realmente, como estamos oyendo, nos tenemos que preocupar, qué pasa con los aranceles. Hemos salido también a la calle a hablar de todo ello, pero como siempre son temas que a veces se nos hacen un poco espesos. Todos no controlamos evidentemente la política internacional, la política económica y puede ser algo que nos afecta mucho más de lo que pensamos. Por ello hemos dicho, vamos a ver si podemos traer a alguien que nos pueda hablar clarito de todo esto, saber hasta qué punto nos tenemos que preocupar y hasta qué punto todo es tan malo como nos lo están poniendo, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado con Sergio Caballero, que es director de Máster Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial por la Universidad de Deusto. No sé si lo he dicho bien, porque con ese título tienes que saber muchísimo. Un placer estar aquí, lo importante es poder compartirlo. Buenas tardes y decíamos pues eso, que realmente tenemos que preocuparnos por la vuelta de Donald Trump a la Es Casa preocupante Blanca. su llegada al poder, de todos modos podemos ir hablando. Yo creo que hay parte de su estrategia también es lanzar anuncios bomba, hacer mucho ruido, prender fuego a todo y luego ir rebajando algunas de sus expectativas, creo, ¿no? No obstante, creo que es preocupante. El león es fiero, o sea, no lo pintan más de lo que hay, vamos. Bueno, pues como decíamos, 78 años, tiene 78 años, ha vuelto a la Casa Blanca, ha conseguido la victoria, como saben, en la mayoría de los estados bisagra y todo ello ha sido clave para consolidar de nuevo
esa posición como presidente de los Estados Unidos. Donald Trump comenzó el 20 de enero, como decíamos, con una condena judicial, además por fraude, en el caso de los pagos, ya lo saben, a la exactriz porno Stormy Daniels, también con cargos por su intento de anular los resultados de las elecciones de 2020, por presunta participación en el asalto al Capitolio, podríamos decir unas cuantas cosas, pero no sé si eso nos afecta tanto como realmente en la práctica el tema, por ejemplo, de los aranceles, de todo lo que estamos escuchando últimamente. Bueno, pues, ¿qué consecuencias principalmente económicas, vamos a ver, puede aportar a nuestras empresas? Porque esta misma semana escuchábamos al Lehendakari, ¿no?, decir que se avecinan tiempos difíciles, ¿no? Somos un país industrial. Sobre todo yo creo que el principal problema aquí y ahora es la incertidumbre. Realmente no sabemos. Claro. Son anuncios, son informaciones, como decía antes, que globos sonda muy amenazadores que luego le dan una cierta posición de fuerza para negociar, y parece que nada más que baje algunas expectativas, o ahora hablaremos más concretamente de los aranceles, pero que baje o reduzca o posponga los aranceles y ya parece una victoria, ¿no? Pero en el fondo el león es fiero, como decíamos, y tiene un impacto importante, sobre todo ahora, en generar incertidumbre. Y el sector económico, la mayoría de las veces, lo que busca son certezas. Y para invertir, para comerciar, uno quiere tener una planificación, por lo menos a medio plazo, para ver dónde mueve su dinero o cómo funciona. En este sentido, estamos en tierra desconocida y hay que ver cómo puede afectar. Dicho lo cual, qué duda cabe que los aranceles del 25%... Los aranceles son impuestos o gravámenes que se aplican al comercio, en este caso a las importaciones, a la entrada de productos en tu país. En este caso, en Estados Unidos, los productos derivados, el acero y el aluminio, ha anunciado, todavía no está escrito negro sobre blanco, por eso decía lo de la incertidumbre, que se va a implantar un arancel del 25%, lo cual tendría repercusiones importantísimas. Por varios motivos. Los aranceles en general, donde más afectan es en el propio consumidor. En esto quiere decir que el principal afectado en el corto plazo va a ser las propias empresas y consumidores de Estados Unidos. Ahí hay que ver en qué medida Estados Unidos, Trump, su capital político, su carisma, llamémoslo como sea, es capaz de soportar el descontento de sus propias empresas y consumidores y ciudadanos, que van a ver que no le apoyen o que, bueno, que todo es más caro. Claro. Cuando has hablado de las elecciones, uno de los argumentos para criticar el gobierno de Biden era la excesiva o el aumento de la inflación, el aumento de los precios, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que van a ver los votantes de Trump es que por las políticas de Trump van a subir los precios. Vamos a ver cómo se puede gestionar. No sé si a los votantes de Trump realmente les importa tanto como a los no votantes de Trump, pero bueno. Hablamos de los aranceles, tú lo has explicado muy bien, pero hemos querido sondear un poco también en la calle, a ver si realmente sabemos, porque bueno, nos importa el ciudadano de a pie, lo que piensen, porque oímos los aranceles, pero igual no lo tenemos muy claro. Nuestro compañero Lucas Carreras ha salido a la calle a preguntar precisamente por este tema y por la figura de Donald Trump. Trump ha implementado nuevas políticas respecto a los aranceles. ¿Sabe realmente la gente la influencia que tiene? ¿Qué opinan de ello? Salimos a la calle a comprobarlo. Un recargo que te ponen a los productos que exportas para que les sea más rentables a los que se producen en otro país, más que los tuyos. Sí, creo que son los impuestos que hay, ¿no? Sobre acero, por ejemplo, que quiere dar a Donald Trump. Son unos impuestos que se ponen a productos del exterior para agravarlos. Pues opino que son injustas porque son unilaterales, no se trata de unos arreglos, unos comercios, unos tratados, entonces los impone por la fuerza y no me parecen bien. Sí, unos impuestos que se pagan por el comercio, ¿no? El comercio exterior. Sí. ¿Y si tú compras, el país que vende, para que ese producto entre, tiene que pagar unos impuestos, unos aranceles. Sí. Pues que está... No, o sea, no sé, yo pienso que es una pataleta que le ha dado. No sé si al final lo va a hacer, pero al final le van a pagar la misma moneda. O sea, que las gallinas entran por las que salen. Creo yo, no sé, a ver cómo sale esto, cómo acaba. Fuera una pataleta solo, ¿no? Yo creo que la gente está bastante bien encaminada, ¿no? No desconocían el tema, más o menos, ¿no? La gente está informada y, en parte, si me permites dar la vuelta al argumento, es parte del éxito de Trump.
genera atención. Es como las redes sociales, claro. permanentemente está lanzando mensajes en todos los temas, por eso decía antes, para generar la atención y hace que todo el mundo tenga que reaccionar a sus, a sus globos sonda, aunque realmente todavía no esté escrito. Y genera esta ansiedad, esta incertidumbre y la forma de reaccionar ante ello. Y por tanto, a nada que consigues una mejoría, pareciera que has ganado. Por traducirlo a algo que la gente va a entender, está echando órdagos permanentemente Trump, confiado en que nadie se lo va a ver. El problema es qué puede pasar si alguien le ve el órdago Claro. y quién lleva mejores cartas o no. Digo esto porque los aranceles es sabido que suele ser un arma, un instrumento que en el corto plazo puede, sobre todo, tener esta estrategia negociadora por su parte, pero el resto de países pueden responder en la misma medida y eso genera también un problema para la economía de Estados Unidos. E incluso iría un poco más allá. A medio plazo, y dentro de esta irracionalidad que mencionaba algún ciudadano con respecto a cómo funciona Donald Trump, a medio plazo genera un efecto que va a ser muy pernicioso para Estados Unidos si realmente se aplica, y es lo que llamamos la desviación de comercio. Todos esos productos que hasta ahora se exportaban a Estados Unidos, al encontrar mayores dificultades para ir a Estados Unidos, se van a desviar a otros mercados. Eso es una cosa que tarda tiempo. El otro día el consejero de Industria del Gobierno vasco ya estaba hablando de ayudas a la industria. Lógicamente va a haber el músculo que hay para aguantar, pero en el medio plazo a Estados Unidos le desconecta de de gran parte del comercio internacional. Y no hay que olvidar que el éxito de Estados Unidos como potencia ha sido por ser el adalid del liberalismo, de la globalización, de la interconexión, mientras que Trump a lo que lleva, en última instancia, es a la desconexión. O sea, que de ahí que todo el mundo piense que es un arma que se le puede volver en contra. Bueno, está claro que a nosotros nos va a afectar en el medio corto plazo en mayor o menor medida, pero por ejemplo a grandes potencias como China, ¿no? Se les está implantando, bueno, pues con esas grandes plataformas que todos conocemos, que se les está poniendo incluso en algunos sitios se les está prohibiendo incluso que prosigan con ese comercio. ¿Qué puede suponer para China una potencia tan importante a nivel comercial, por ejemplo, todo esto? Pues aunque pueda parecer contraintuitivo, hay una cosa que Trump tiene razón parcialmente, y es en el diagnóstico que hace del mundo. Estados Unidos es menos poderoso que hace unas décadas. Eso es un hecho. La ventaja competitiva y comparativa con otros actores es menor. Eso es un hecho. Y China, en este sentido, le ha ganado la partida en muchos casos. Todo el mundo recordará el guiño cuando ha salido ahora DeepSeek y cómo pareciera que en toda la inteligencia artificial hay competidores con temas de alto valor añadido y tecnológico que puede competir mucho más barata, no sé qué. Perfectamente contra Estados Unidos, más allá de que entremos en matices, pero puede competir, ¿no? Digo esto porque en el fondo para China yo creo que es una forma casi de, en el corto plazo, como decíamos, se puede ver afectada, pero facilita todavía más que fomente un comercio con socios que se van a sentir fuera de la órbita de Estados Unidos. Y si me permites, desarrollo esto un poco más. Estados Unidos a los que más está maltratando, paradójicamente, es a los tradicionales socios. Si vamos casi por regiones, a los que peor está tratando Canadá, México, incluso en América Latina, Colombia, la Unión Europea, que tradicionalmente también había sido de alguna manera un aliado, lógicamente, de Estados Unidos, es a los que peor está tratando. Incluso socios, uno podría pensar en la Argentina de Milei. Bueno, ya ha dicho Trump que no va a hacer excepciones en estos aranceles al acero y al aluminio. Y probablemente China acabe siendo uno de esos favorecidos porque haya más países que tengan que negociar con China. Si no me compra Estados Unidos, intento desviar mi comercio, en este caso, a China. Probablemente en ese sentido Trump lo que está haciendo, luego habrá que ver cómo nos afecta a nosotros aquí, pero acelerar lo que pudiera ser el declive de Estados Unidos o la falta de competitividad en esa tensión Estados Unidos-China que hemos experimentado en los últimos años. O sea que se le puede volver en contra. En cualquier caso, esto es desde un punto de vista racional. Claro. No olvidemos que pensar que Trump funciona siempre desde una visión racional es mucho pensar. Bueno, pero hay que pensar que, bueno, yo lo comentaba con una amiga el otro día, que quizás nosotros estamos viendo una figura de Donald Trump más irracional que la que pueden estar viendo ahí en Estados Unidos, porque al final
se le ha votado, ¿no?, en muchos sitios. Entonces, algo habrá por lo que se le vota. Se le vota por distintos motivos y ahí yo creo que si la gente recuerda el Brexit y se habló en su día de Cambridge Analytica, que no dejaba de ser una forma de segmentar el voto, intentar ver qué es lo que te motiva a ti a votar por alguien y te intentan mandar ese tipo de mensajes para segmentar tu preferencia de voto. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hay gente que la ha votado por la economía y la inflación como castigo a Biden, pero no olvidemos que mucha gente la ha votado por esa política, llamémoslo identitaria o basado en una cierta forma de ver la identidad estadounidense, ¿no? Esto que han llamado ellos agenda anti-woke o anti-progresista o como quiera llamarse. Muy patrióticos, sí. De alguna manera eso también condiciona. Si la economía va mal, vamos a ver un ímpetu probablemente en medidas regresivas en todo lo que tiene que ver con inclusión, con equidad. Ya lo estamos viendo ahora. El desmantelamiento del Estado, políticas antimigratorias fortísimas. Bueno, generar atención y distraer de la atención. Bueno, el desmantelamiento del Estado y de muchas carteras, ¿no?, en donde toma una posición también importante Elon Musk. Estábamos viendo el otro día esa foto que yo no la he llegado a entender en el despacho Oval con el niño, que no sé, a mí me recordaba no sé qué muy bien. No sé, ¿cómo podemos interpretar esa figura que parecen casi, bueno, pues mano a mano los dos, la persona más rica, más poderosa de las redes sociales, junto al magnate estadounidense, presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo da miedo un poco o no? Sí, sobre todo porque se rompe con esa idea de institucionalidad o de seriedad que uno presupone a la política, ¿no? A cuando estamos jugándonos las cosas de todos, ¿no? La cosa común. Y de alguna manera también yo creo que está instrumentalizada, ¿no? Es una forma mediática de, bueno, frente al establishment, frente a esos gobiernos, esas instituciones más formales, vamos a parecer frescos, atractivos, rompiendo ciertas reglas que lejos de generar mayor inclusión, a nadie se le olvide que no son outsiders, no es gente fuera de la política, son gente... bueno, algunos los llamamos, ¿no?, tecnocasta o unos elegidos económicamente y con acceso al poder de una manera muy nítida. Y que, sin ningún tipo de escrúpulo, declaran que gobiernan para sí mismos, ¿no? Está claro. Entonces, algo a lo que temer, está claro. Está claro. Y un poco en lo que nos, bueno, pues nos toca a nosotros también de lleno, ¿no? Se teme que la administración de Donald Trump también podría revertir pues, los apoyos a las energías renovables, que es algo muy importante, priorizar el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Hay que recordar que aquí, bueno, pues nuestras empresas, hay muchísimas que ahondan día a día por el uso de las energías limpias y demás, y todo esto podría limitar de alguna manera. Ya tenemos un precedente, y es el primer mandato de Donald Trump, donde ese tipo de medidas se implementaron en cierta manera, teniendo en cuenta que Donald Trump en ese primer mandato había más contrapesos, no tenía tanto poder, no era el Donald Trump desencadenado que tenemos ahora. Entonces, hay margen para temer medidas... ¿Es más peligroso este Donald Trump que el de hace 4 años o 8 años? A mi juicio, sin duda. Aquel era una administración mucho más temerosa todavía, que se tuvo que apoyar más en el Partido Republicano, que tenía todavía unas bases más institucionales, si lo queremos ver así, y había más sistemas de contrapesos, ¿no? Los check and balances, que llaman los americanos. Ahora ha ganado, tiene mayor peso en las cámaras, a nivel judicial, tiene mucha más capacidad mediática también para llegar a ese electorado con esa agenda, insisto, más de corte identitaria y peligrosa. En ese sentido vemos un Donald Trump desencadenado. Lleva unas pocas semanas y cualquiera diría que parece que lleva más de un año, ¿no? Porque no para de generar información en todas las cosas que toca. En cuanto a política internacional, hablando de Israel y Gaza, hablando de Rusia y Ucrania, o en temas comerciales, como bien dices. Se puede presuponer que va a afectar a ciertas, o que va a adoptarse ciertas medidas proteccionistas. Sí, es más que probable. Hay una ventaja, por verlo en positivo, intentar verlo en positivo. No solo nos afecta a nosotros aquí y ahora. Aquí es claramente un desafío para la Unión Europea en su conjunto. La Unión Europea, cuando ha habido desafíos, ha demostrado que pueden intentar trabajar de manera cohesionada y hay músculo político y financiero para tomar ciertas decisiones.
Entonces, hay que ver de qué decisiones se adoptan. Estás y que hablando de realmente... Euskadi, ¿no? Concretamente. Estoy hablando de Euskadi, sí. en su conjunto, pero también inserta en la economía Sí. o en las medidas que se pueden adoptar a nivel estatal, a nivel nivel europeo regional también. europeo. Sí, sí. De alguna manera, en el mundo actual no existe la posibilidad de que un actor vaya solo, ¿no? Ya. Hace mucho frío ahí fuera y no puedes ir solo porque, bueno, es parte de la estrategia de Donald Trump funcionando prácticamente como un bully, ¿no? Ese divide y vencerás, ese ir identificando ciertos actores a los que les presiona porque no tienen suficiente capacidad negociadora para decir no a Estados Unidos. Ya. ¿Cuál es el único posible antídoto? Estar más unidos, estar más fuertes, Claro. ser más grandes. Euskadi o una empresa en concreto lo tiene difícil. Hay algunas empresas que sí que tienen sus propias producciones o tienen bases en Estados Unidos y piensan que pueden salir menos afectadas, ¿no? O por su prestigio, pues tuvo Reunidos, tuvo Acexo, pero es complicado Claro. pensar que por libre vas a salir airoso, ¿no? Pues sí, lo decía además el Lehendakari Prades, una llamada a la unidad en este momento que es muy importante. Cuéntame, Sergio, el tema de, por ejemplo, las redes sociales que tanto utiliza, ¿qué fuerza pueden tener en este momento, ¿no? Desde la administración Trump, ese uso tan pues continuo de las redes sociales? ¿También son globos sonda o realmente se puede conseguir hacer mella, hacer daño a través de esas redes? Bueno, en relaciones internacionales, en diplomacia en general, hablamos de agenda setting, ¿no? De establecer la agenda de lo que se va a hablar. Y en eso hay que reconocer que es un maestro. Hablamos de lo que él pone encima de la mesa para que hablemos los demás, ¿no? Entonces, ha permitido, no digo minimizar el papel de los medios de comunicación, que lo seguís teniendo y es muy importante, pero sí tener un trato, un contacto directo con su base electoral, con su público, y eso le da mucha fuerza, porque establece los temas a los que hay que discutir o de los que hay que tratar, lo canaliza directamente y además evita cualquier tipo de filtro. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso a nivel de que hay un debate sosegado a nivel de la sociedad. Y eso le ha permitido, entre otras cosas, dentro de Estados Unidos, depender menos de lo que es la estructura partidaria del partido. El Partido Republicano, como decías, se ha rendido a sus pies. Ahora, lo que digas Donald Trump es lo que hace el Partido Republicano. Le permite cooptar esas cuotas de poder y tener una interlocución directa con su electorado. Y eso es peligroso. Eso que decía, porque no quería pasar por alto, estamos hablando de aspectos económicos, pero hace un par de semanas ha lanzado otra de esas ideas ultrasónicas de que quiere hacer una Riviera en Gaza y estas historias. Yo no sé cómo hay que coger esto, si con pinzas, si es realmente lo que decías antes, que bueno, que lo lanza y luego pues que no se va a hacer, ¿no? Bueno, no deja de ser otra estrategia negociadora muy políticamente incorrecta Es que, y que madre mía. evidentemente a cualquier persona, por eso decía que la racionalidad no la tenemos que dar por sentada, a cualquier ser racional le puede parecer totalmente descabellada y genocida, pero establece unos marcos del debate y a partir de ahí casi cualquier cosa que se fuera a hacer que implique menos que esa barbaridad y esa violación de los derechos humanos pareciera que ya es algo asumible, ¿no? Es una estrategia, le da una potencia negociadora muy fuerte y hasta ahora no hemos descubierto, y hablo a nivel global, un antídoto para intentar evitar esa forma de lanzar, como decía antes, Claro. órdagos que de momento nadie le ve porque nadie quiere entrar en esa pugna confrontativa Claro. con Estados Unidos, ¿no? Incluso China, y es muy interesante, intenta mantener un perfil Sí. muy bajo. No es su batalla, no Está es su claro. pelea, Ujú. y la idea china siempre es más de perfil bajo, esperar, y el tiempo nos pondrá en nuestro lugar Claro. preponderante, ¿no? No hay que entrar a estas batallas. La verdad que es súper interesante, tienes que venir más días a contarnos más cosas, pero yo no quisiera tampoco terminar sin hacer mención también al papel de Estados Unidos. En este caso tenemos varias guerras en curso, bueno, pues sé que es muy difícil resumir en tan poco tiempo, pero ¿qué papel puede tener Donald Trump en el caso de Oriente Medio, en el caso de, vamos a hablar incluso de la situación de Venezuela, no sé...
¿Cómo puede participar o qué consecuencias puede tener? La primera respuesta que me surge es imprevisible, como es él, Total, que es a lo que total. juega, ¿no? A la incertidumbre. Dicho lo cual, hay un elemento que pareciera sí que previsible o que da cierta certidumbre, que es hay a ciertos socios muy cercanos que les defiende a ultranza. Y estoy pensando en Israel, y eso Ajá, tiene que ver también con lo claro. que mencionabas antes, o, aunque parezca contraintuitivo, el acercamiento que ha hecho con Putin para poner fin Bueno. a la guerra en Ucrania, dejando a Zelensky, a Ucrania, en un muy segundo plano y obviando totalmente cualquier posición que pueda tener la Unión Europea, ¿no? Ninguneando lo que pudiera decir el resto de actores. Pero luego, por otro lado, hay un elemento imprevisible y es que, aunque pueda parecer paradójico, Trump está favoreciendo más a ciertos enemigos que a los tradicionales amigos. Antes decía cómo está penalizando a Canadá o a México o a Colombia con el conflicto que tuvo ahí de los mensajes con el presidente Petro por el tema migratorio, pero en cambio con Venezuela, con Maduro, han llegado a un acuerdo, Sí, sí, por eso, pareciera por como, eso. bueno, de conveniencia muy pragmático. Es un tema que no me interesa, es un tema que lo zanjo y me olvido de cualquier tipo de posición tradicional que tuviera Estados A Unidos mí en me favor llama la de la atención democracia y los derechos humanos, ¿no? qué buen rollo al final hay entre estos personajes tan estrambóticos, ¿no? Yo no sé si es que entre ellos se entiende, ¿no? Bueno, es llevar a ultranza esa idea Porque del estamos hablando América. de Milei, de Maduro, de Putin, que al final, fíjate tú. Es ese, ya no sería una realpolitik, ¿no? Que hablábamos a veces en relaciones internacionales, es un pragmatismo exacerbado que si no me influye, esa idea del America First, si no me importa y no me influye y puede ayudarme a que para mi país, Estados Unidos, sea beneficioso, lo hago. ¿El coste qué es? Derechos humanos, legitimidad internacional. Está dispuesto a pagar ese precio. Lo que probablemente no sepa o no quiere saber es que eso es también parte del poder. La legitimidad es poder. El que Estados Unidos haya liderado el mundo durante mucho tiempo también tenía que ver con que aspiracionalmente para mucha gente Estados Unidos era el faro al que seguir. Si empiezas a actuar como estamos diciendo, difícilmente va a seguir pensando la gente que Estados Unidos es un faro al que seguir. Esa cuestión que creo que ya está bien en Google, lo del Golfo de Estados Unidos, solamente allí, o aquello que saltó también con lo de, bueno, pues que quería abarcar Groenlandia, ¿no? ¿Eso qué explicación tiene? Bueno, una vez más, marcas el territorio. Porque es más grande, A ¿no? ver quién se atreve a decir que el Golfo de México ya no es el Golfo de México y no es el Golfo de América. Y obliga a que tengan que transigir y tengan que decir... Hay una parte también de narcisismo, de Sí, egolatría, de la propia seguramente. psique humana, si queremos verlo así, pero también una parte, una vez más, de sentar las bases de la discusión. La seguridad de Estados Unidos es fundamental. Se sabe que Groenlandia territorialmente es un espacio importante para salvaguardar hipotéticamente la seguridad de Estados Unidos y se podría haber hecho de otra manera, perfil bajo, hay acuerdos militares Sí, o de sí. seguridad, pero bueno, él prefiere explicitarlo, ponerlo encima de la mesa y mostrar que tiene esa capacidad o esa fortaleza, o bueno, lo que decía antes, yo creo que se comporta en este sentido como un bully que de momento, como nadie quiere verle los órdagos, afortunadamente, por otro lado, ¿no? Sí, Nadie sí. quiere una escalada de Está tensión, claro. pero juega con eso, juega con que él es el imprevisible, el que a veces hace un poco de loco, y él mismo lo dice a veces, y nadie le va a seguir. Ujú. Confiemos en que nadie entre a esa escalada de tensión porque también nos puede llevar a un escenario tremendamente Está peligroso, claro, ¿no? Está claro. Conclusión, porque se nos acaba el tiempo y la verdad que me parece, se me está haciendo corto, pero preocuparse en cierta medida sí, ¿no? Y unidad, lo que decíamos, y Es bueno, un tema que para está preocupar, revuelto. es un líder mundial con una capacidad económica, militar, política brutal y es un tipo que desde mi forma de ver las cosas es peligroso. Sí, dicho esto, creo que no es buena cosa que le sigamos el juego permanentemente de prestar atención a todas las cosas que tuitea, que dice en un avión presidencial, porque al final acaban marcando la agenda de lo que podemos discutir y nos olvidamos de otros temas que son muy importantes en la agenda internacional y que no tienen margen para ser discutidos, ¿no? O sea, esta forma de capitalizar la agenda
creo que es peligroso. Entonces yo creo que también tenemos que, todos como analistas, ¿no? Bueno, y como nos influye en el día a día como ciudadanos, intentar discernir qué es realmente el ruido y qué realmente tiene un impacto. Lo de los aranceles, qué duda cabe que para las empresas les afecta y tienen que estar buscando, por un lado, ese músculo para aguantar lo que venga, por otro lado, información para que esas incertidumbres pues se vayan disipando. Pero hay otros temas que yo creo que son mucho ruido y hay que intentar ir filtrando y también en algún momento dado poner líneas rojas, ¿no? Pues Sergio Caballero, director Máster Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial, Universidad de Deusto, merecidísimo el título porque, madre mía, qué bien nos lo han contado, qué bien nos lo has explicado y te tomo la palabra, ¿eh? Cualquier otro tema de relevancia internacional, bueno, pues te vienes y nos lo cuentas también, que estamos pues con muchas ganas de saber tantas cosas. Gracias. No sé si nos hemos dejado alguna cosa importante, seguramente muchas. Seguramente hay muchas cosas, pero yo creo que hemos dado un paseo por Estados Unidos, por lo menos por la Casa Blanca, ¿no? Pero bueno, se podrán abordar otras en otras ocasiones. Pues un placer lo estar haremos. con vosotros. Te tomo la palabra, Sergio. Muchísimas gracias. Casco. Y bueno, vamos a relajarnos un poquito de Donald Trump, que es un león muy fiero, pero nosotros nos vamos a ocupar de animales más a menor escala, como siempre, sos mascotas. En unos minutos, en nada, hablamos de este tema que como siempre cada semana nos ayuda a hacer un favor también a las personas de SOS Bilbao y a encontrar un hogar a esas mascotas que tanto lo necesitan. Bueno, pues ahí les tenemos, son Thierry y Anju, son dos perritos que buscan hogar en la protectora SOS Bilbao. Sin conocerse previamente, a ambos las vidas les ha cruzado en este refugio. De edad similar, alrededor de 1 año y pocos meses desde que se han encontrado, bueno, pues ya les vemos, no paran de jugar. Anju, la perrita de color crema, es la que estamos viendo, es muy cariñosa, tanto que no puede reprimir sus ganas de darte abrazos a lo bruto. Bueno, pues pero tiene un poco de miedo de los chicos y hasta que les conoce mantiene un poquito las distancias. No sabemos qué les ha podido ocurrir en su vida anterior, pero desde la protectora nos dicen que temen que nada bueno. Anju es una perra muy deportista a la que le encanta salir a correr y jugar sin parar con otros perros. Thierry, en cambio, es mucho más vago. Thierry es el negrito que vemos. Parece un cruce de Terranova, adora el agua y el barro y es muy sociable con personas y perros. Igual de bruto en su expresión de amor a las personas que Anju y muy tranquilo cuando sale de paseo. Nos dicen los amigos de Apasos Bilbao que una adopción conjunta es muy difícil, pero quién sabe que en este caso se llevan tan bien que lo ideal sería que se les pudiera adoptar juntos, pero bueno, pues todo puede ser. De momento ahí están, Anju y Thierry. Es el caso que nos ocupa hoy desde Apasos Bilbao. Pueden ponerse en contacto con la protectora si estáis interesados en buscar un hogar a estos dos adorables 4 patas. Bueno, qué alegría, no os podéis imaginar, yo estoy súper nerviosa porque me hace muchísima ilusión esta entrevista que tenemos a continuación. Llevamos unos cuantos años, bueno, pues sabiendo poquito, digámoslo así, de nuestro próximo invitado y mira que hemos tenido relación con él, porque ha sido una de las personas que ha pasado más veces por esta casa, es una persona muy querida, con una fantástica relación con la prensa de siempre, pero lleva, pues, si no me equivoco, unos 13 años en el otro lado del mundo, en México. Bueno, pues, ¿qué vamos a contar de Antonio Basagoiti? ¿Cuánto hemos tratado con él en esta casa? Y bueno, como decimos, la vida le ha llevado por circunstancias a México, donde preside la Cámara de Comercio Exterior en ese país, la Cámara Española de Comercio Exterior. Y bueno, pues de momento le tenemos en el otro lado del charco. Antonio Basagoiti, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. No sabes la ilusión que me hace estar en Telebilbao, que fue donde los primeros recuerdos que tengo yo de la actividad pública y lo bien que siempre se podía hablar con vosotros, grandes profesionales como tú, como Irene, como Joseba, como muchos otros. A mí el que más ilusiona es a mí, es volver a la juventud. Ahora cuando voy a Bilbao en Navidades o verano veo a todo el mundo más mayor, que ellos me ven a mí también más mayor. Y lo que me hace recordar lo joven es Telebilbao.
Telebilbao, ¿verdad? Teleboina, como decías tú siempre. Bueno, pues es recíproco, ya lo sabes, esta ha sido tu casa siempre. Y bueno, es verdad, y no lo digo por cumplir, que siempre has tenido una magnífica relación, no solo con nosotros, sino con la prensa en general. No sé si es lo mismo en México, pero desde luego aquí todos te recordamos, todos los periodistas que compartimos contigo tantos momentos, bueno, pues por esa cercanía contigo, el buen trato que siempre tenías con nosotros, lo claro que eras en las ruedas de prensa, y te lo traslado además de parte de unos cuantos compañeros y compañeras que cuando, bueno, pues han sabido que te íbamos a entrevistar, decían, ay, dile, dale recuerdos y dile qué recuerdos más bonitos tenemos. Así que, bueno, te lo tengo que comentar. Antonio, lo primero, ¿qué tal? Le daré a todos recuerdos de tu parte. Lo primero, ¿qué tal estás? Y bueno, ¿cómo se vive por México? Pues estoy muy bien. Yo antes de estar en política, que es cuando conocí a Telebilbao y a muchos ciudadanos, estaba en un trabajo privado, me reincorporé a ese trabajo privado y luego las empresas españolas en México pues me eligieron de presidente de su Cámara de Comercio, que es una posición institucional pero muy bonita porque ayudas a empresas que vienen a exportar, de Bilbao, de Santander, de Madrid, de Valencia. Y entonces aquí me divierto mucho. Además, no estoy solo, trabajando con nosotros en la Cámara una colaboradora de Telebilbao, que es Teresa de Álvarez. Es decir, que Telebilbao hace carrera internacional y llega hasta México. Fíjate tú, además, qué nivelazo de persona te ha ido para allá, ¿eh? Antonio, bueno, todo el mundo aquí te conocemos de siempre, pero vamos a recordar un poquito tu perfil, ¿no? Que, bueno, muchas personas piensan que eres de Bilbao, pero no, tú naciste en Madrid, ¿no? ¿En el 69 o el 69, si no me equivoco? En el 69 y nací en Madrid, vivíamos en Algorta, pero yo nací en Madrid en el mes de octubre del 69. Bueno, pero por circunstancias, bueno, naciste en Madrid, estuviste pasando la infancia en Bilbao y luego, bueno, pues creo que volviste a Madrid una temporada, si no me equivoco, y ya... Sí, mis padres fueron a trabajar a Madrid, yo volví a estudiar a la Universidad de Deusto. A Deusto viniste y luego, pues como decías tú, bueno, pues a partir de aquellos primeros años, bueno, con aquellas circunstancias por entonces políticas, etcétera, creo que te marcó mucho el asesinato de Gregorio Ordóñez, del que se han cumplido tristemente 30 años. Y por entonces, bueno, pues te metiste en política municipal, que es donde nosotros te conocimos, ¿no? En el ayuntamiento, de lo que vamos a hablar enseguida, porque aquellas ruedas de prensa y aquellos debates con nuestro querido y fallecido Azcuna eran inmemorables. Y luego, bueno, pues diste el paso a la política autonómica, te presentaste incluso al Endacari. Bueno, es que parece que fue ayer, pero todo esto ha pasado hace... ¿Cuántos años? ¿15? ¿20? Yo llevo en México 11 años y de esto yo creo que yo salí de la política como en el 13 o en el 12, entonces sí, hace unos cuantos años. Pero de todo lo que has dicho, lo más bonito es la política municipal y lo mejor es el Ayuntamiento de Bilbao, sin ninguna duda. Ah, sí, ¿eh? O sea, que sigues acordándote con mucho cariño de aquellos años y de aquel ambientillo que había en el ayuntamiento, aquellos pequeños rifirrafes, ¿no? Aquella relación tan especial que tenías con Iñaki Azcuna, que a pesar de ser de dos formaciones, bueno, diferentes, yo creo que ahí era como ni contigo ni sin ti, ¿no? Que bien y mal os lleváis, no lo sé, yo creo que bien. A ver, nos llevamos muy, muy bien. A veces discutíamos porque él tenía mucho carácter y que en este caso yo, que tenía 30 y pocos años, casi le ganara la primera elección o que tuviera en la oposición muchísima fuerza, pues le costaba porque era un hombre de su genio. ¿No? Pero nos llevábamos muy bien y durante los plenos me mandaba mensajes y me decía, oye, ¿has visto lo que ha dicho? ¿Ya has visto el de más allá? Nos llevábamos fenomenal. Yo la verdad que de la política ya no me ocupo nada, ni pienso en nada, ni sigo nada, pero mis recuerdos bonitos son sobre Bilbao y sobre el ayuntamiento. Yo a veces me despierto por la mañana y tenía un sueño que a lo mejor estaba llegando al ayuntamiento y me quería pelear con la Azcuna, pero por la tarde pactar con él. Y así fue un poco todo.
Bueno, Antonio, pues enseguida vamos a rememorar cositas, vamos a tirar un poco de recuerdos y además tenemos alguna sorpresa preparada. Pero también vamos a hablar del trabajo, de la labor importante que estás haciendo como presidente de la Cámara de Comercio bueno, pues en México, ¿no? Antes hablábamos con un colaborador que tenemos, bueno, pues la situación a nivel internacional, de los aranceles de Trump, de todas estas cosas que también os está tocando, ¿no? Ahora mismo, las empresas españolas, ¿cuál es el papel un poco que están desarrollando en México y cuál es la labor vuestra, ¿no?, como Cámara de Comercio Exterior? A ver, España es el segundo inversor en México. Primero es Estados Unidos y después es España. Hay más de 7.000 empresas españolas que dan empleo a 1 millón de personas. Entonces es un país muy importante. Hay mucha empresa vasca, hay mucha empresa de Bilbao. Cada vez vienen más pequeñas y medianas empresas de Vizcaya, vienen empresas de Guipúzcoa. Tenemos una misión de Álava en unos meses. Es un país muy interesante. Lo que pasa ahora, como en todo el mundo, es que la política está complicada. El presidente de Estados Unidos dice cosas muy notables muchas veces, y yo lo que, quizás también porque me lo dio el ayuntamiento, y lo voy a unir, hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que ver cómo se asientan las cosas. En ningún lugar del mundo parece que hay mucha tranquilidad de sus instituciones, sus gobernantes. México es mucho más que un gobierno norteamericano o de otro lugar. México es un país de 130 millones de personas, un país vecino a Estados Unidos, un país abierto al mundo y un país que a la gente de Bilbao, del País Vasco y del conjunto de España se nos quiere mucho. Por lo tanto, las empresas que estén viendo Televisión, les digo, sigan apostando a México con prudencia y con paciencia. Dentro de 2, de 3, de 4, de 5 años, pues no estaremos hablando de lo que ha dicho un señor, de un arancel o de un impuesto. Las cosas son de largo plazo y en grandes países como México más. ¿Y qué tiene México para que pueda atraer a una empresa española, vasca en este caso, y le lleve a invertir en este país? ¿Por qué, Antonio? Mira, hay mucho que hacer en temas de infraestructuras, en carreteras, en puertos, en aeropuertos. Hay mucho que hacer en temas de consumo. Se puede vender muchos productos. Yo, empresas de Bilbao, recuerdo ahora la última que me vino, es una que hace las básculas para pesar los productos que compras en el súper. Entonces, cada mes abren 500 supers, 1.000 supermercados en México, porque es una población muy grande y tiene la media de edad son 28 años. Imaginemos, esas personas van a comprar comida, van a ir a un restaurante, van a tener que comprarse una casa, van a comprarse un coche, que la empresa vasca tiene mucha participación en componentes de los coches. Entonces, pensando que es una población que crece de un país muy grande y que tiene por hacer en muchos campos todo el desarrollo que nosotros ya hemos visto, pues tienen una gran oportunidad. Yo diría, cualquier empresa que esté en sectores del automóvil o indirectamente, o en sectores de máquina herramienta, en sectores de agroalimentario, en sectores de hostelería, en temas de salud, en temas de turismo, no es lo mismo aspirar a un mercado de 2 millones de personas en Euskadi que a un mercado de 130 millones con una población que tiene 28 años. Pues casi todo se puede crecer. Hay mucho por hacer. Bueno, Antonio, yo el otro día estaba mirando un poco, tirando de, pues bueno, pues informándome un poco de la labor que hacéis y demás, y te he escuchado, bueno, utilizar mucho el término del nearshoring, algo así, ¿no?, de la deslocalización de las empresas. Explícanos un poco, porque yo me he quedado un poco fuera de onda, desconocía un poco el término y veo que es algo, pues bueno, importante que utilizáis mucho, ¿no? En el fondo el término quiere decir relocalización. Relocalización. Muchas empresas, y también vascas, hace 10, 15, 20, 30 años se llevaron una planta a China. Esa planta en China produce a precio competitivo y luego traen el producto aquí, lo venden o lo traen a Estados Unidos y lo venden. Eso es como funcionaba un poco el mundo. Ahora lo que está cambiando en todo el mundo es que la gente quiere que se produzca cerca de su casa. Que ahorras el coste de logístico, del transporte, del barco, del avión, del camión, del tren. Y además no tienes riesgos de que se rompa la cadena. ¿Qué pasó en el COVID, Eva? En el COVID pasó que de repente alguien fabricaba algo en China, subieron el precio de los transportes, igual no podía fabricar porque la fábrica estaba cerrada y tú no tenías mascarillas o no tenías muchas otras cosas. Entonces, ahora lo que se lleva en el mundo es fabricar cerca. ¿Por qué México es importante fabricar cerca? Porque tiene arriba, en su vecino del norte, tiene el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos y después Canadá. Entonces, el nearshoring es, en vez de fabricar en otro continente,
fabrica cerca del que te compra, fabrica cerca del que hace el coche, fabrica cerca del que produce la verdura que va a tu supermercado. Y además es más sustentable. En ese nearshoring, pues México, teniendo 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tendría mucho que ganar, porque está muy cerca para proveerle a Estados Unidos. Y si México está preparándose para proveer a Estados Unidos, pues ahí van a ser empresas también, falta empresas europeas, empresas que vendan un componente que luego vaya a Estados Unidos. Por eso hablamos de nearshoring. Me gusta más otro término, Eva, me gusta más friendshoring, amigoshoring. Mejor que produzcan tus amigos a que produzcan los que no son tan amigos tuyos. Bueno, pues nos quedamos entonces con ese término que es más nuestro, es verdad. Antonio, bueno, podemos hablar de empresas pequeñas que evidentemente también son importantes, muchas pequeñas empresas hacen un país, pero hay empresas punteras como Iberdrola, que también recientemente, bueno, pues anunciaba esa venta de 13 plantas eléctricas al gobierno mexicano, ¿no? ¿Cómo es un poco, cómo valoráis desde la Cámara Exterior de Comercio esa operación? A ver, la valoramos muy positivamente porque Iberdrola no se va del país. Lo que hace Iberdrola es vende las plantas de más o menos de producción con combustible, por decirlo de alguna manera, con gas, y se dedica a invertir en renovables. Iberdrola yo creo que será de las principales empresas vascas de México. Iberdrola es una empresa que tiene un gran futuro porque en México hace falta producir mucha más energía. Iberdrola es una empresa que es un orgullo para nosotros, porque una empresa que lleva la bandera de Bilbao y lleva la bandera de España, que sea haya sido el principal productor de energía del país y que tenga interés en seguir invirtiendo en energías renovables, pues es magnífico. Entonces, Iberdrola hizo una gran operación y el gobierno de México también. Vendieron una parte, invierten en otra. Yo creo que todos salimos ganando y todos salen ganando. Bueno, pues me parece muy interesante, la verdad que mira, esa es una labor la que estáis haciendo y que bueno, fomentéis y que sigan apostando, ¿no?, las empresas por un país como México y además teniéndote a ti ahí, bueno, pues tiene que ir bien seguro. Antonio, pero yo te he visto... Todo el mundo que quiera invertir en México, tenga alguna duda, que nos llame. Pues directamente, tomamos la palabra y además... Si vienen por Bilbao y vienen porque han visto Telebilbao, con más ganas. Además lo vamos a sacar también en Radio Nervión y ya sabes que nos escucha mucha gente. Antonio, que decías tú de la bandera, hablando de banderas, yo te he visto en la foto de perfil con una bandera, con una camiseta roja y blanca. El Athletic sigue tirando por México. ¡Hombre! Bueno. Pues espera que... bueno, sí, cuéntame, ¿sigues el Athletic? Sí, me dijiste que seguías el Bilbao Soy Sport. socio del Athletic, pago mi carnet, lo usa mi hija, lo usan mis amigos, pero no pienso dejar de pagar mi carnet todos los eneros. Bueno, yo creo que la última vez que te entrevistamos en la radio, fíjate tú que no ha llovido, tú tenías 2 hijas, yo tenía 2 hijos y me acuerdo que te pregunté, ¿no vas a ir a por el tercero? Y me decías, seguro que me sale otra chica. Digo, pues yo seguro que me sale otro chico. Y fíjate tú, 3 chicas y yo 3 chicos. ¿Has visto? Pero ya creciditas, porque creo que tienes 2 en España, ¿no?, viviendo. Sí, tengo una en Madrid, una en Donosti y una aquí. Y sobre todo la de aquí y la de Donosti son muy forofas del Athletic. La de Donosti es la que suele ir a San Mamés. Y la de aquí, nuestro esquema es poner la televisión, un canal de pago que hay en México que ponen todos los partidos de la liga, y quitar el sonido y poner Radio Nervión. Bueno, qué bien, pues nada, pues me encanta que se difunda por ahí. Cuando vengas por aquí te vamos a decir lo de qué bueno que viniste por aquí, ¿no? Creo que tenemos alguna sorpresa preparada, creo que a ver si están los amigos de realización. Vamos a darle alguna pequeña sorpresa a Antonio. Hola Antonio, qué ilusión me hace que te asomes de nuevo después de tantos años a la ventana de Telebilbao, una televisión que por otra parte has visto crecer. Yo creo que desde los inicios has formado parte de esa televisión de Telebilbao. Y luego, ¿qué te voy a contar, no? A mí me hace mucha ilusión que tengamos un gusto común, que es el Athletic, y me hace más ilusión todavía que desde tan lejos, porque México no está aquí a la vuelta, pues nos escuches, nos sientas, nos percibas y desde luego estés informado al segundo de lo que pasa en tu querido Athletic, que sé que es una de las cosas que seguramente ahí en México echas en falta. Un abrazo enorme y me alegro que visites esta tu casa. Bueno, ¿qué te parece, Antonio? Pues, oye, magnífico, me hace mucha ilusión porque si estoy con tele, pongo Radio Nervión. Si no estoy con tele, porque a lo mejor en los partidos, claro, que la gente sepa, me caen a mal hora.
Hay partidos que me caen a las 9 de la mañana, Claro. porque por las 7 o las 8 horas de diferencia. Entonces, oírlo por Radio Nervión, voy en el coche, voy en la moto, lo voy oyendo por el pinganillo y me hace mucha ilusión oír a todo el grupo que está con Edu y le mando un WhatsApp. Y no pasa un segundo desde que mando un WhatsApp a Edu diciendo algo y me saluda por la radio. Me hace mucha ilusión. Ya lo sé. Y eso que Muchas gracias, Edu. el desfase horario creo que es importante, ¿no? Porque ¿cuánto nos llevamos de hora? 7 horas. En invierno, 7 horas. En verano, 8. ¿Se ha cortado? No. No se ha cortado. No, en invierno 7 horas y en verano 8. Bueno, son unas cuantas, o sea que fíjate tú. Bueno, pues Eduardo Velasco, compañero de deportes y nuestro director, por cierto, ahora mismo, así que cuando le dije, bueno, pues encantado. Pero tenemos más personas que quieren saludarte. Hola Antonio, bueno, he sido sometida a mucha presión porque todos los días vengo en tren con Eva al trabajo y todos los días me ha recordado que te tenía que mandar un saludo. ¿Y cómo no te lo voy a mandar? Bueno, por suerte, ya la vida pasa rápido y han sido más de 10 años desde que tomaste esa decisión de abandonar todo y de poner miles de kilómetros de distancia de ese Bilbao que tanto quieres. Me imagino que fue una decisión complicada para ti y para tu familia, pero sé, porque mantenemos ese contacto, que os va muy bien y nos alegramos de corazón. Y es que, como tú y yo sabemos, han sido muchos momentos vividos juntos, nos une lo más importante, que es Bilbao y el Athletic, entre otras cosas, y la verdad es que otra cosa importante es que aquí la gente te recuerda con cariño como persona, porque cada uno hemos vivido los momentos de nuestro Bilbao, cada uno desde su trinchera, pero siempre recuerdo ese espíritu conciliador que has tenido en muchos momentos sin perder la esencia, y por eso te recuerdan con cariño, y eso muchas personas no lo consiguen. Seguimos hablando, pero sé que vienes a Bilbao y todavía no nos hemos visto, así que nos queda eso pendiente. Bueno, nuestra queridísima compañera Irene, una persona excepcional y una grandísima profesional además, que bueno, pues no hace falta decir más. ¿Qué vamos a decir de Irene a estas alturas? A ver, yo solo puedo decir, qué gran periodista, qué buenos recuerdos con entrevistas. Algunas eran bastante difíciles porque es muy buena periodista. Muy buena periodista. Y qué bonitas palabras. Al final, no lo sé si voy a querer hacer esto más, Eva, porque me va a dar hasta ganas de llorar. Pues, Uno cuando deja la política tiene varias fases, ¿no? La primera fase es que hay que poner tierra de por medio para saber diferenciar y para que no mezclar una cosa con la otra, tener tu vida privada y que la gente no solo piense que estás ahí en un sitio porque un día fuiste no sé qué. Pero luego ya cuando pasa el tiempo, como en mi caso, pues te quedas con lo bueno. Y sin ninguna duda, los momentos vividos con Irene, por muy difíciles que sean, porque también vivimos momentos complicados de un atentado, de cosas muy complicadas, muchas cosas, muchos momentos. pues en mi cabeza siempre está como un pedazo de periodista. Quizás es la periodista con las que más minutos he estado en mi vida. Fíjate, bueno, pues eso no se puede decir de y cualquiera. Un beso muy fuerte desde México. Te prometo llevarte una botella de tequila por tus palabras. Bueno. A Irene o a mí o a las dos. Yo también quiero tequila. Una cada una. Bueno, yo no sé, te iba a decir que no tenemos más saludos, pero yo creo que echas de menos a alguien que seguro que quiere tequila también. Ese quiere varias botellas. Ya me imagino quién es. Yo creo que sí. Vamos a ver. Querido Antonio Basagoiti, qué alegría poder saludarte desde aquí. Este lugar tú lo conoces muy bien. Aquí has estado muchas veces y en momentos muy diferentes de tu vida. Bueno, me gustaría saber dos cosas de ti, Antonio. Una, ¿qué has ganado y qué has perdido desde que te fuiste? Y dos, si yo te dijera que tu próximo cargo aquí en Bilbao puede ser alcalde de Bilbao, ¿volverías? ¿Esa espina aún la tienes clavada o ya no? Bueno, te mando un beso enorme para toda la familia, espero verte pronto y, como te digo siempre, gracias por haber sido siempre generoso, cercano, divertido, empático y un buen amigo. Un beso, Antonio, hasta pronto. Bueno, me estoy emocionando, esto no es para... Son impresiones fuertes, ¿eh, Antonio? Muy fuertes. Tenía que haber tomado el tequila antes, no después. ¿Verdad? Bueno, ¿qué le contestas a Joseba? A Joseba primero le digo... ¿Cómo haces para estar tan bien? ¿Cómo te conservas? ¿Cómo vives? Porque estás magnífico, Joseba. Y te contesto a tus preguntas. La primera, ¿qué he perdido?
Hombre, pues he perdido ver a muchos amigos, he perdido ver a mucha familia, he perdido ir muchos domingos o sábados o miércoles o jueves a San Mamés, he perdido salir a tomar potes, he perdido pues una cosa muy importante en mi vida. ¿Qué he ganado? Privacidad, he ganado independencia, he ganado mi carrera profesional, he ganado vivir, creo que bien, y lo bonito que en la Cámara Española represento a las empresas, que es lo que me queda de ayuda al servicio público y defensa de interés general. Eso he ganado. En cuanto a lo que me preguntas de alcalde, yo creo, Joseba, que hay que saberse ir de los sitios. Yo ya dejé la política, lo hice lo mejor que pude, cometí errores, espero que haya cometido algún acierto, entre ellos el haber apostado siempre por Telebilbao. ¿Sí? Pero ya está, eso ya es pasado. Yo aspiro a volver a Bilbao cuando me toque y vivir tranquilamente y dedicarme a pasear por la villa, y que un día, cuando seamos mayores, que tú seguirás joven como estás ahora, Siempre, ¿eh? me Sí, lleves no a tu envejece. programa a hablar un poco de todo. Bueno, pues le vamos a transmitir todo, lo va a ver. Yo creo, bueno, yo cuando les comenté, bueno, no lo duraron ni un momento, encantados. Y la verdad que es lo que te decía, Antonio, que bueno, que la relación que has tenido siempre con esta casa ha sido magnífica, generosa, como decía Joseba, porque la verdad que nos has tratado siempre de maravilla y no podemos decir otra cosa, que tenemos un grandísimo recuerdo. Y aunque te veamos ya pues a través de la pantalla y de lejos, pues siempre estás, un trocito de Antonio Basagoiti siempre está aquí. Yo tenía un amigo que siempre me decía: es que pongo Telebilbao y solo habláis Antonio Basagoiti, dice, me lo sé de memoria. Digo, a ver, no, es que es un chico muy majo, muy cercano, y la verdad que daba gusto. Las ruedas de prensa contigo, me decían mis compañeras, las mejores, porque te resume al final, bueno, un amor. Y no te voy a decir más porque parece ya que estamos aquí y no queremos Ya, que... sí, aquí no dicen pena. Pena para ellos es vergüenza, pero me va a dar vergüenza. Te va a dar vergüenza. Pues vergüenza ninguna. ¿Cómo es la prensa ahí en México, Antonio? ¿Qué tal te llevas? No tengo mucho trato con la prensa porque trabajo en mi trabajo privado y luego Sí. aquí en la Cámara represento a las empresas. Es muy poco lo que tengo con la prensa. Algunas cosas sí concretas que preguntan sobre la inversión española, preguntan sobre un sector de la energía, de las infraestructuras, el sector financiero, y esas cosas, como decía antes, me ayuda a Teresa de Álvarez, y como tenemos los dos ADN Telebilbao, pues las bandeamos, yo creo que bien, lo mejor que podemos. La prensa en México, yo la veo, son gente que preguntan muchas cosas, pero muy técnicas, quizás por estar más en el ámbito empresarial. Y nos llevamos bien con la gente que se ocupa de lo español aquí, no hemos tenido ningún problema que yo sepa. Y siempre cuando me voy a un plató, que no es tanto, pero cuando hay alguna entrevista empresarial, yo siempre pienso, yo ya sé de estar aquí, porque Claro. prácticamente lo primero que hice fue con Irene y con Joseba. Y con esa escuela creo que puedo torear con TV Azteca, con Televisa y con lo que me ponga. Y el que vale, vale. ¿Y cómo es el carácter de los mexicanos? A ver, son súper acogedores. A ver, atienden a la gente, quieren, son abiertos, amables. Tiene una frase que les define. Cuando alguien te dice dónde vive, vivo en tal calle, no te dice dónde vive en tal calle o en tal barrio o en tal ciudad, dice, mi casa es tu casa está en no sé dónde. Que te lo plantean como que si es su casa, tú puedes ir cuando quieras. Ese es un poco el carácter. Acogedor sería la palabra. El país también tiene sus problemas relacionados con la seguridad, tiene sus retos relacionados con las desigualdades sociales, pero lo que es el carácter del mexicano o la mexicana es de 10. De hecho, conozco muchos españoles que van a trabajar a América, a Brasil, a Chile, a Perú, a Colombia, a Argentina, y todos te dicen que no se acoge al extranjero en ningún sitio como en México. Muchos de los que llegan no se van. Muchos no se van. Yo sí quiero volver porque quiero volver a Bilbao, pero es que entiendo que los demás no tienen Bilbao. Claro. Oye, el clima tiene que ser maravilloso, ¿no? Que aquí estamos con bufanda, con el paraguas. Estos días, vamos, me da un poco de envidia, también. ¿Qué Pues clima mira, tenéis Ciudad ahí? de México, como está muy alto, hace siempre entre 15 y 20 grados. Bueno. Prácticamente todo el año. Pensaba- Algunas veces 25. En verano llueve un par de horas en la tarde. A la tarde llueve un par de horas y la gente se queja porque llueve mucho.
Ah, bueno, pues Es que la, es la mándalos cuestión para de- aquí. Pero eso es Ciudad de México. Si ya bajas de Ciudad de México, que está muy alto, te vas a las costas, pues te mueres de calor. Hace 40 grados con humedad. En el Golfo de México, en Veracruz, o en el Pacífico, en Cancún, en Acapulco, o en el Caribe, en Cancún, te mueres de calor. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir, Antonio? Me ha encantado hablar contigo, ha sido una experiencia maravillosa, me he retrotraído un poco a nuestra época de ruedas de prensa, etcétera, etcétera, y bueno, que veo que pasan los años y sigues con esa esencia, como decía Joseba, siendo el mismo, tan cercano, tan maravilloso, y hablabas de acogimiento en México, bueno, pues sabes que esta es tu casa también. Si un día tienes la espinita y te apetece, ya sabes que Joseba, encantado aquí con nosotros, nos encantaría que nos hicieras una visita. Pero de momento, pues que te deseamos que sigas ahí también, promoviendo el buen nombre y bueno, pues de Euskadi, apostando por las empresas, haciendo, pues eso, haciendo país, ¿no? Con todo lo que conlleva y sobre todo escuchando Radio Nervión y viendo Telebilbao cuando puedas. Y también quiero que le des un beso enorme, enorme a Serezade, que por aquí le quieren muchísimo y cuando les he comentado, bueno... ¿En directo? Sí. Serezade, cariño, que te queremos mucho, que aquí, bueno, cuando les he dicho que andabas con Antonio, bueno, con Antonio, a ver, que van a pensar algo raro, pues que todos encantados y tenemos muy buen recuerdo de ti también por aquí, que no me extraña que estés ahí trabajando tan a tope porque eres una trabajadora nata y una tía maravillosa. Muy bien, Telebilbao tiene aquí corazón en la Cámara Española en México y a ver cuándo venís. A ver. Si tenéis, voy a echar un ordago, venid y hacer una entrevista en persona en México y os cuento hasta lo que no he contado nunca de la intrahistoria de Bilbao. Te tomamos la palabra, tú vete preparando el tequila, ¿vale? Vale. Venga, Antonio, un beso enorme y te llevamos aquí. Muchísimas gracias. Agur, eskerrik asko. Gracias, es que ricasco. Bueno, pues un placer hablar con personas como Antonio Basagoiti, que han sido y siguen siendo tan queridas en esta casa. Bueno, pues Antonio Basagoiti un día echó el freno en su vida, dijo frena a tiempo, pues bueno, la vida le llevó por otras circunstancias y decidió pues poner pies en México, donde continúa haciendo una labor excepcional al frente de la Cámara Española de Comercio Exterior. Y hablando de echar el freno, como decíamos, precisamente es el mensaje que quiere transmitir Yolanda Charte con ese libro que ha presentado Frena a tiempo y alcanza tu meta. Es una guía práctica para la autorregulación emocional, un libro que responde a la necesidad universal de aprender a gestionar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Busca ser una guía para comprender y gestionar el sistema nervioso. Pero todo ello nos lo explica ella mejor que nadie a través de este vídeo en el que nos habla de ese libro y de estas emociones. Si quieres dar un paso más para aprender a gestionar la ansiedad, el miedo, la frustración, el enfado, la tristeza, puedes tener en tus manos un libro lleno de ejercicios prácticos respaldados por la ciencia que puedes aplicar de inmediato para aprender a autorregular tu sistema nervioso. 40 recursos para afrontar los desafíos diarios de tu vida, para responder de manera más consciente, con más calma y claridad. Date una oportunidad y descubre lo que puedes llegar a lograr entrenando estos recursos. Bueno, pues continuamos con más cuestiones legales en este caso y muy importantes, casi nada. Ese complemento de paternidad del que tanto se habla y del que, bueno, pues muchos pensionistas no lo han cobrado, miles de personas, y es justo reclamarlo. Como siempre decimos, más vale dinero bien invertido en un buen abogado, en un buen profesional que nos pueda llevar vía directa a eso que nos pertenece, a un derecho, como en este caso es ese complemento de paternidad que están percibiendo a día de hoy miles de pensionistas gracias, entre otras cosas, al trabajo de los buenos profesionales como el despacho Weinfeld Legal Abogados, con quien bueno, tenemos el gusto de poder hablar hoy sobre este tema. Y bueno, pues tenemos en este caso a Miguel Ángel Gil, que es el director del Departamento Legal de Weinfeld Legal Abogados. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, Eva. Bien hallado. Bueno, pues decíamos que no es ningún baladí, que es un tema muy importante, ¿no? Que está a la orden del día y que además hay que mover por cielo y tierra con alguien que nos asesore bien, porque es algo que nos pertenece, ¿no? O que les pertenece este caso a miles de pensionistas. Sí, efectivamente, lo que estamos hablando es de un complemento a la pensión de jubilación. O sea, no se trata de una ayuda adicional o una prestación adicional, es tu pensión de jubilación, cuando te la dieron, está mal calculada
y en virtud de ese mal cálculo que hizo la Seguridad Social, te deben dinero. Entonces se trata de reclamar ese dinero que no te han pagado de atrasos y que a partir de que te lo reconozcan, cobres más en la pensión de jubilación. Yo creo que hay muchos pensionistas que nos pueden estar viendo, quizás la mayoría de ellos lo saben, ¿no? Pero que es muy importante incidir en no dejarlo pasar, en que es algo que hay que reclamar, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues es algo tuyo y que en este caso, como decíamos, con la ayuda sobre todo de un buen profesional, vosotros estáis, vamos a decir, especializados porque estáis llevando muchos casos, Sí, ¿no? sí. O sea, de oficio no te lo va a dar la Seguridad Social. Si no lo reclamas, y la reclamación bien hecha, con la documentación que se requiere para presentarlo, no se te va a dar. Y además tiene un cauce legal, que hay que seguir todos los pasos, y estar pendiente de la resolución, de que te la den conforme a te corresponde, y si no te corresponde recurrirlo, y si no te responde en vía judicial. Es decir, hay que estar un poco pendiente del procedimiento. Lo fundamental es cumplir los requisitos. ¿Cuáles serían? Vale. Es importante saber que esto es un complemento a la pensión de jubilación para aquellas personas que se jubilaron entre el 1 de enero del 2016 y el 3 de febrero de 2021. Antes no. ¿Por qué? Porque no estaba en vigor ese complemento. Después tampoco, después del 3 de febrero del 2021 tampoco, porque desapareció ese complemento. Este es un complemento que la ley de la Seguridad Social daba a las mujeres por el mero hecho de... el complemento se llama complemento por aportación demográfica, por haber tenido hijos, pero no por el hecho biológico de haber tenido hijos, sino por traer hijos... Por traer hijos al mundo, por aportar hijos a la sociedad, a la población. ¿no? Digamos. Y entonces se empezó a dar ese complemento de oficio, lo daba la Seguridad Social solamente a las mujeres. Bueno, pues ya la Justicia Europea y el Tribunal Supremo han dicho que eso es una discriminación por razón de género. O sea, no puede ser que se dé solamente a las mujeres y no a los hombres, ¿vale? Entonces, si cumples ese requisito temporal de la jubilación, que no sea jubilación voluntaria, anticipada, es decir, jubilación por incapacidad permanente, por el transcurso del tiempo, que has cumplido 65 años, o porque has acudido te han llevado un ERTE y se extinguió el contrato un año antes, pero entras dentro de ese plazo, tienes derecho a complementar tu pensión. Y el requisito es haber tenido 2 hijos o más. ¿Vale? Si has tenido 2 hijos o más, vas a cobrar un complemento. ¿Qué cuantía? Pues va a ser un porcentaje sobre lo que tú cobras actualmente. Entonces, si has tenido 2 hijos, vas a cobrar un 5% más en tu pensión de jubilación. Si has tenido 3 hijos, vas a cobrar un 10% más. Y si has tenido 4 hijos más, un 15% más. ¿Vale? Bueno, que al final es un dinero. Es un dinero. Todos los meses, Es ¿no? un dinero. Y lo importante no es que vayas a cobrarlo a partir de que se te reconozca, sino como esto forma parte de tu pensión de jubilación, te tienen que dar los atrasos. Si te jubilaste en el 2016, los atrasos año a año no percibidos durante ese tiempo te lo van a hacer un abono, un pago único. Pues, y lo mejor yo creo que, pues por poner un ejemplo, vamos a ver. Una persona que se jubilase a mediados del 2016 con 3 hijos y una pensión, pongamos, de 1.500 euros. Bueno, decíamos, con 3 hijos vas a cobrar un 10% más. Una pensión de 1.500 euros, por ese 10%, a ti te corresponden, por cada año de atrasos, 2.100 euros. por cada año. de Por atraso, cada año, fíjate. si lo multiplicas por 9 años de atrasos hasta que te lo reconozcan ahora, pues no llega a casi 19.000 euros que te tienen que pagar la Que te Seguridad tienen Social. que pagar esos de una vez. De una vez. Esos de una vez. Placa. Es que es mucho dinero. Es mucho dinero. Es Y mucho- luego a partir de ese reconocimiento, pues tú todos los meses, ese 10% adicional. Claro. Eso Ujú. es. Y eso, en todo este tiempo en que lleváis moviendo este tema, que es aproximadamente, no sé cuándo se empezó a... Esto lo empezamos a mover hace año y medio, Hace 2 año años. y medio. Sí, sí. Habéis conseguido, ¿no?, que muchísimos pensionistas consigan cobrarlo, ¿no? ¿Tenéis Muchos. algún cálculo aproximado de la gente Pues que habéis? hemos calculado que entraremos en torno a unos 400.000 euros casi que han cobrado clientes nuestros por 400.000 euros. de atrasos. De atrasos. De atrasos. Y es lo que comentábamos fuera de micro, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, que, como es algo que nos pertenece, ya me lo darán. Y bueno, no vamos a menospreciar, por supuesto, que los pensionistas ahí están luchando siempre por sus derechos, pero claro, va una persona a título personal y puede que no se lo den. Ya se lo darán, Hombre, pero aquí claro. hay que hacer mucha presión, ¿no? Sí, sí, de todos modos, quiero decir, esto es como en todo. Es decir, yo siempre, cuando quiera algo que no conozco, Claro. acudiré a la ayuda de un profesional. Está ¿vale? claro. Esto es como todo en la vida. Es decir, claro que puedes cambiar la rueda, o sea, puedes cambiar una pieza mecánica de un coche, pero mejor determinada pieza, vete donde un profesional que te lo cambie. Pues esto es lo mismo. Nosotros hemos visto a lo largo de este tiempo, cuando algún ciudadano ha ido, incluso cuando lo hacíamos nosotros, pero claro, a base de recursos lo ganamos, pues le denegaban este complemento al ciudadano si iba él, pues por ejemplo, decían que había prescrito.
Es decir, que había pasado más de 5 años desde que te jubilaste, entonces no tienes derecho a pedirlo ya. Bien. Esto ya lo ha superado el Tribunal Supremo, dijo en el año pasado, en el febrero del año pasado, dijo que esto no prescribe, pero no prescribe porque no es una ayuda nueva, forma parte de tu pensión de jubilación. Como la pensión de jubilación no prescribe el derecho a percibirlo, tampoco puede prescribir este complemento. Pero la Seguridad Social lo denegaba por este concepto, ¿vale? Y ya se han ganado. Pasaba algo así como lo de las hipotecas, ¿no? Que hasta que no salió la sentencia dichosa, los bancos pues se denegaban a ciudadano, pero ha habido que pelearlo. También lo han denegado algunos ciudadanos porque le dicen, ya lo está cobrando tu mujer, tú no tienes derecho a cobrarlo. Pues también lo ha superado el Tribunal Supremo, ha dicho, tienen derecho a cobrar los dos, ambos. Es decir, porque aportación demográfica, tanto él como ella. Y tienen derecho a cobrar el complemento. ¿Qué otras circunstancias? Pues, por ejemplo, les decían que, porque esto es curioso también, porque si ha fallecido ese hombre que se jubiló entre enero del 16 y febrero del 21, y pongamos que falleció el año pasado, ¿quién pide este complemento? Claro, esa es otra. Pues lo puede pedir la viuda o los hijos. Sí, ¿eh? Pueden pedir la viuda, porque es un derecho, forma parte del caudal hereditario en la herencia. Hay un dinero que yo no he percibido porque no se lo reconocieron a mi esposo o no se lo reconocieron a mi padre. Pues la Seguridad Social también lo denega, eso lo sigue denegando. Sí, ¿eh? Lo sigue denegando hoy en día. Interesante, o sea que claro. Que antes de ayer nos llegó una resolución desestimatoria, pues a juzgado vamos a ir. Vamos a ir a juzgado porque tenemos, primero, el convencimiento de que es así. Pero no solamente por el convencimiento, sino porque en diciembre se ha dictado una sentencia última del Tribunal Supremo que ha dicho que los herederos del difunto, que tenía derecho a cobrar el complemento, tienen derecho a pedir esos atrasos desde la fecha desde la fecha de jubilación hasta la fecha de fallecimiento. Y también le darían, evidentemente, con carácter retroactivo, y le darían, pues todo lo que le pertenece o le pertenecía a su padre en este caso, ¿no? Exacto. Y si la pensión de viudedad de la mujer cuelga, evidentemente, de la pensión de jubilación, la pensión de viudedad también está mal calculada, con lo cual también tendrá derecho a pedir un incremento en su pensión de viudedad. Es decir, son distintas circunstancias que la casuística es tanta que como no vayas bien preparado, bien formado, te la van a colar. Está claro. Vosotros como expertos en este tema y como profesionales en la materia, ¿cómo reclamáis esto? ¿Hay algún plazo para reclamarlo? O simplemente me imagino que al cliente, digamos, ¿no?, le pedís alguna documentación al respecto y vosotros tramitáis todo, os encargáis de todo. Sí, el cliente no tiene que acudir a ninguna oficina a hacer nada. No tiene que ir a la Seguridad Social. Importante, porque nos encargamos muchas de veces todo. la tranquilidad que conlleva eso no tiene precio, ¿eh? La documentación es relativamente sencilla, solamente nosotros con la resolución en la que le dieron la jubilación, para saber si entra dentro de ese periodo de tiempo, el libro de familia y el DNI, con eso podemos empezar a hacer el trabajo. Toda la gestión la hacemos de forma telemática y cuando llega la resolución, le va a llegar, además al cliente, le va a llegar la resolución por carta, al mismo domicilio donde le llega la pensión, y cuando le ingrese el dinero se lo van a ingresar en su cuenta corriente. O sea, que decir, no lo cobra el despacho y el despacho se lo transfiere al cliente, ni lo cobra un procurador. Es decir, lo cobra el cliente, el dinero que le corresponde lo cobra el cliente en su cuenta bancaria. Y él va a ver, negro sobre el banco, el dinero que le corresponde. Entonces aparecerá ese ingreso por todos los atrasos y luego todos los meses va a ir viendo que va a cobrar más. Y automáticamente, una vez que se le ingresa con el carácter retroactivo lo que se le debía, ya automáticamente va, claro, al haberse reconocido, entiendo que va cada mes ya a ir cobrando todo lo que todos se los le meses, si es un 5%, un 5% más. Si son 3 hijos, un 10%, si son 4 hijos o más, un 15% más, todos los meses en la pensión de jubilación va a cobrar. Miguel Ángel, yo bueno, creo que igual está claro que toda la gente que nos esté viendo puede comprobar efectivamente que es algo que corresponde, que vosotros os encargáis de todos, como muy bien dices, bueno, pues no tiene que hacer nada el cliente más que aportaros esa documentación, pero siempre tenemos un poco la reticencia de que, uy, y esto igual cuesta mucho, ¿cuánto me puede costar? No sé cuáles son un poco los honorarios, entiendo que en proporción con el beneficio que vas a sacar, bueno, pues será totalmente beneficiable, ¿no? Para la persona. Hombre, un servicio profesional hay que pagarlo, ¿vale? Pues por pero lo importante que nosotros queremos destacar aquí es que yo al cliente no le voy a cobrar nada, ni un céntimo, hasta que él vea el dinero en su cuenta corriente. Pues no se le va a pedir ningún adelanto, ni se le va a pedir una provisión. No tiene que adelantar nada, es decir, le tramitáis todo, vosotros os ocupáis de absolutamente todo, hasta que él, si le tardan en pagar, hasta que no cobre nada. Cero. Tanto si es por vía extrajudicial como si al final hay que acudir al tribunal, porque evidentemente si te lo han denegado habrá que presentar una demanda. No vamos a cobrar más, se va a cobrar exactamente lo mismo, vamos a cobrar un porcentaje de esa cantidad que esa persona perciba, que va a ser un 20%, pero única y exclusivamente cuando él vea el dinero en su cuenta. Hasta que no vea el dinero en su cuenta no nos tiene que pagar nada.
Pues es muy interesante, yo creo que vamos, no hay... No tiene nada que perder. No tiene nada que perder, es que es lo que te decía, digo, si es que... Porque estáis consiguiendo pues sacar adelante todas esas demandas, sí. la mayoría, quizás alguna no sé si... Cuando no cumple los habrá requisitos. algún caso que igual no cumple los requisitos, evidentemente. Esto es como en todo, es decir, se hace siempre un filtro inicial cuando el cliente viene al despacho o contacta por nosotros por teléfono o por vía WhatsApp, contacta, pues ahí siempre se le va a llamar, va a tener una atención personal con el cliente un poquito para indagar si cumple todos los requisitos, y hecho ese filtro, si cumple los requisitos, prácticamente seguro le podemos garantizar que en plazo de aproximadamente 6 o 8 meses va a cobrar ese dinero, ¿vale? Si eventualmente hay un caso que tenemos en duda, que puede ocurrir, porque esto ha sido una evolución. Claro. O sea, al principio denegaban por unas cosas y hemos ido avanzando y igual se inventan otra cosa y nos deniegan por otro motivo distinto a la seguridad social. Bien, yo siempre digo al cliente, no tienes nada que perder. No tienes nada que perder, porque si al final no cobras el dinero, yo no te voy a cobrar nada. Claro. Si eventualmente, por lo que sea, no conseguimos que un juez te dé la razón, tranquilo, no me vas a pagar ni un céntimo por toda la tramitación que hemos hecho desde el principio hasta la sentencia judicial. Pues yo creo que no se lo puede poner más fácil, vamos, no hay ninguna excusa. Además, como bien decía, bueno, pues en todos estos años ya han sacado casi 400.000 euros, ¿no?, para esos pensionistas por ese complemento que vamos a recordar los años, para quien nos esté viendo, aquellos años a quienes tienen derecho, eran, me has dicho, los... Jubilados, pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. Enero del 16, febrero del 21. Y haber tenido 2 o más hijos. Pues esas son las condiciones, los requisitos para que tengáis derecho a cobrar el complemento de paternidad, perdón. Y bueno, nada más sencillo y nada más fácil que bueno, pues hacerlo mediante personas que son verdaderos profesionales, que están especializándose en este tema y que están consiguiendo sacar día a día esos complementos que bueno, que también vienen y que tan merecidos son, porque al final es algo, ¿no?, que tú tienes que percibir porque te lo has ganado y porque te corresponde. Miguel Ángel, estáis en Erandio. Estamos en Erandio, sí. Pero atendemos desde Erandio, bueno, de hecho atendemos de Erandio para toda España, porque por suerte con la que avanzan las tecnologías, vía telemática se puede hacer todo, por teléfono, correos electrónicos, WhatsApp. Hombre, nos gusta mucho, y por eso venimos aquí a Telebilbao, porque nos encanta el trato directo con el cliente. Entonces, si alguna persona quiere venir al despacho, encantados, claro, es lo que más nos gusta, que vengan. Nos llaman, piden cita o se presentan allí, que no está igual, bueno, que siempre además, va a haber alguien que la atienda. Yo creo que es muy importante, y lo estamos viendo contigo, ¿no?, que estas cosas se cuenten de forma cercana, que se entiendan bien, porque a veces, y lo comentamos siempre aquí, los temas legales muchas veces se nos atragantan un poco, y muchas veces por el miedo a decir, es que igual no sé pedirlo o no me hacen caso, no sé qué. Bueno, pues no hay nada más fácil que bueno, pues tramitarlo mediante una persona que realmente es profesional en este tema, que se dedica a ello, que bueno, están consiguiendo tanto, y que, como decíamos, bueno, ahí veíamos el teléfono, es el 94 647 83 11, 94 647 83 11. Tenéis también la página web wenfilegal.com, que también se puede ver ahí, donde tenéis ya cualquier tipo de orientación, contacto, tendréis algún correo electrónico, pero como decimos, lo más sencillo es levantar ese teléfono, 94 647 83 11. Bueno, alguien igual lo prefiere decir 946-478-311. Vamos a ponerlo más fácil imposible. Y como decíamos, bueno, pues que no hay ninguna motivo, bueno, yo tal y como lo estoy viendo, no hay ningún motivo ni ninguna excusa para no proceder a llevarlo vía legal, para que nos aseguremos. Nos llaman los interesados, nos puede llamar el hombre, nos puede llamar la mujer, nos puede llamar los hijos, quien sea, nos da igual. Se les atiende por teléfono, se les resuelve las dudas, y si quieren venir presencialmente, pues porque muchas veces presencialmente igual te surgen dudas, lo has pensado, y cara a cara con el abogado que te va a dar el tema, pues te transmite una confianza que igual es interesante para el cliente. Vienen allí, resolvemos dudas, y si es viable se lo vamos a decir al momento, y si no es viable también, y tan amigos. Y recuerden, no hay que adelantar ningún dinero, y hasta que no se cobre esos complementos que, bueno, pues a los que tienen derecho, no hay que pagar nada, y luego, pues bueno, como decíamos, pues en base a ese beneficio, a esas cantidades, pues bueno, ya me imagino que será proporcional, o bueno, tenéis unos honorarios de los que se pueden informar tranquilamente. Miguel Ángel Gil Pérez, director del Departamento Legal de Wenfi Legal Abogados, que están en Erandio, como decimos, con esta
renta y otras muchas cuestiones como, bueno, grandísimos profesionales. Gracias por acompañarnos y por explicarnos tan clarito estos temas que, como decimos, bueno, pues se agradece muchísimo porque a veces son un poco espinosos. Muchas gracias a ti, Eva, y a Telebilbao, claro. Gracias, Miguel Ángel. Pues con esta charla tan distendida y, bueno, y tan clarita y tan importante, sobre todo para esos miles de pensionistas que tienen que tienen derecho a ese complemento, bueno, pues con ello nos vamos a despedir como siempre y les emplazamos aquí dentro de 7 días en Revista Semanal. Hasta entonces, disfruten de la semana. Agur.